Cuando tienes tu primera experiencia en el mundo laboral, hay cosas que nadie te explica y pueden llegar a ser un poco difíciles de entender, como el qué hay que hacer para ir subiendo de puesto o para conseguir un aumento. Hay cosas básicas como hacer un buen trabajo y esforzarse, pero también hay otras aptitudes que van más allá del currículum. Mi invitada del día de hoy es un gran ejemplo de cómo usar esas aptitudes para que tu carrera vaya avanzando. Es una habilidad importante el tema de negociar un aumento y demás. ¿Cuál era tu estrategia ahí? O sea, ¿cómo llegabas y qué decías o qué pedías o qué mostrabas? Yo averiguaba quién se iba a ir. Ya que identificaba que alguien se iba a ir, era bueno, platiquemos con esta persona, que hagámosle bien a esta persona. Con y la entonces, que se va a ir. La que se va a ir. ¿No? Entonces decía, oye, no, antes de que renuncies, entréname, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tú cuentan cómo es tu plaza, qué haces, cuáles son tus funciones. Yo seguía con mi chamba y me ponía a hacer sombra de alguien que yo quisiera esa plaza, que sabía que se iba a ir. Y entonces iba con su persona superior a plantearle eso, tal cual de, mira, llevo todos estos meses aprendiendo, ya sé hacer A, B, C, D, X, listo, contrátame, aquí ya me tienes, el día de mañana, es más, los pendientes ya te los resuelvo, ya, aquí están. Camila Cepeda lleva 15 años trabajando en el sector público en áreas como Hacienda y Relaciones Exteriores. No le cuesta tomar decisiones porque tiene muy claro hacia dónde va y sabe cómo hacerse escuchar. Camila ha usado herramientas que no se quedan solo en el cómo hacer su trabajo, sino cómo hacerse notar, conseguir sus metas a largo plazo y aprender exactamente lo que necesita de quién lo necesita. Te tienes que saber presentar, ¿no? Y parte de eso es justo todo este taller, no solo de oratoria y de cómo fluctuar la voz, pero también de cómo te presentas y cómo les digo, es que a ver, ustedes como mujeres tienen mucho más retos, porque a ustedes las van a juzgar por cómo se visten. A ustedes las van a juzgar por cómo caminan, las van a juzgar por cómo se paran, por cómo se sentaron. Y la gente te juzga, lamentablemente a las mujeres sí nos juzgan por cómo nos vestimos, ¿no? Si quieres saber cómo hacerte escuchar o cómo mejorar la forma en la que trabajas o estás planeando buscar un aumento o cambiar de área, este episodio te va a gustar. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. ¿Alguna vez te has metido en problemas por estar dando tu opinión? Fíjate que ya la gente se ha acostumbrado a que esa es mi personalidad. Siempre digo lo que pienso, pero lo digo con una sonrisa. Entonces, eso he aprendido a decirlo muy amablemente y eso hace que a la gente le haga gracia. Incluso aunque te lo estás regañando o estás llamando la atención, si lo dices de una manera amable y lo dices con una sonrisa en la cara, puedes salirte con mucho. Liviana. Exactamente. Entonces, ¿A qué edad te diste cuenta que eras buena para hacer esto? Para el tema de negociar, para el tema de unir personas, mover gente. ¿Cuándo empezaste a entender? La verdad es más reciente, yo diría, digo ya reciente, la juventud es relativa, pero hace 10 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿Cuántos crees que tengo? No, pues como 25, 26, ¿no? Más o menos. No, tengo 38. Ajá. Entonces ya es, digo, te fuiste muy abajo, pero sí suelen decirme que soy más joven, Sí. pero no, ya tengo 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal, entonces bueno, ya hace 10 años es que empecé a darme cuenta que me funcionaba mucho mejor el trabajar con personas, cosa que para mí no era algo que yo vislumbrara, porque a mí me gustaba mucho más ser alguien de oficina. Soy economista, me gustan los datos, me gustan los números, me gusta bases de datos, sentarme y analizar. Y cuando yo era mucho más chica, yo decía, no, que a mí nadie me moleste, no me gusta tratar con gente, yo quiero estar en mi espacio personal propio, no invadida, y hacer análisis. ¿Tienes hermanos o hermanas? Hija única, lo cual... Estoy analizando. No, entonces ¿Y tu papá pues, trabajaba mucho solo también? Sí, mis padres trabajaban básicamente ellos con su intelecto. Y sí crecí en un ambiente en el que era más personal y no necesariamente de tanta interacción. Entonces, la verdad no me vislumbraba en este mundo. Yo no estudié Relaciones Internacionales, entonces Cancillería no era algo que en particular a mí me atrajera, como sí sé muchos casos de estudiantes de Relaciones Internacionales que luego nos van a visitar y que es el sueño. Exacto, ¿no? Que sueñan. Yo me imagino siendo esa persona teniendo esas conversaciones. No, tú no tenías ese sueño. Yo no tenía ese sueño. La vida me fue llevando por distintos lugares, más bien fueron los temas los que me fueron poco a poco llamando la atención y poco a poco llevando hasta donde estoy hoy, que pues sí, no lo hubiera imaginado. ¿Pero soñabas algo? O sea, cuando estudiaste economía y demás, o incluso más chica, ¿tenías así como una visión de quiero llegar a hacer esto?
Siempre tuve en mi cabeza la idea que iba a trabajar en el gobierno, en el sector público. Eso sí lo tenía muy claro. ¿Sí? ¿Desde siempre? Desde siempre, en el sentido del servicio al pueblo de México. Digo, esto suena muy idealista, pero era como si quiero tener algo que retribuya a la sociedad, que sienta que mi trabajo sirve de algo, que tiene algún impacto. Y desde mi perspectiva, el sector público tenía eso, como el servir a la comunidad. ¿No tenías una connotación negativa de...? No lo tenía, la verdad. Siento que está muy desvirtuado últimamente, pero me parece una carrera muy noble. Y sí quería trabajar en el sector público. ¿Y qué te decía la gente a la que eras cercana de querer trabajar en eso? Fíjate ¿te decían de que dale o te decían no te conviene porque...? Fíjate que en ese sentido mis padres siempre fueron muy respetuosos de lo que yo quisiera. Tengo una educación curiosa porque tengo una madre comunista que es exiliada de la dictadura chilena y entonces pues tuvo un régimen en mi educación yo diría de vida de posguerra militar del que todo era pues mucha disciplina, ¿no? Y eso pues, también me ayudó hacia adelante. Y por otro lado, tengo un padre que yo le digo que pasó de hippie a yuppie, ¿no? Porque vivió en la década de los 70 en las comunidades haciendo yoga y astrología, literal, a luego ya ser periodista y ya ser alguien de líder de opinión y que ya, pues ya es una versión más acomodada de la... Entonces, pues tuvieron ellas perspectivas progresistas y entonces no había muchas limitaciones de que estudiara. Al contrario, les llamaba la atención que yo era bastante, para ellos, bastante cuadrada. Sí, nunca en la carrera de economía nadie me dijo que yo era cuadrada, al contrario, pero para mis padres... Me imagino que para tus colegas tú eras la open mind y la progresista, la rara, la extraña, distinta. Para más para estudiar economía, que pues sí tiende a ser, y en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que pues sí tiene tintes neoliberales. Entonces, venir de un bagaje comunista no es... ¿no? Particularmente la marca del resto de los estudiantes, pero para mis padres yo era muy cuadrada. Pero aún así decían, bueno, pues si quieres trabajar en gobierno, bueno, pues desde ahí a ver si por ahí se orienta mejor ¿no? La alineación ideológica. ¿Y qué te imaginas que ibas a hacer en gobierno? O sea, en ese entonces tú decías, yo quiero estar ahí, pero le podías poner, porque también uno más chico pues no tienes la visualización, no sé si diga así, de cómo funciona realmente, ¿no? Tú ves como una masa, que esto es el gobierno, pero no sabes... Sí, no, eso la verdad no. ¿Qué te imaginabas tú que ibas a estar haciendo en gobierno eventualmente? O sea, tu idea en ese momento, ¿qué era? Digo, a priori sí era una cosa muy abstracta. Como dices, pues no tiene... No, incluso ahora, salvo que trabajes en gobierno, la verdad es que la gente no tiene muy claro qué es lo que se hace ya en gobierno, más allá de las personas que están en la política. Incluso cuando está en gobierno no sabe qué se hace en los demás lugares, pero... Sí, digo, es ya muy especializado, pero conforme fui estudiando en la carrera, mi primera ilusión era el Banco de México. ¿No? Le decía, a mí me gustaban los números y me gustaban las matemáticas y me gustaba, no sé, como todas estas hojas de Excel, que yo sé que a mucha gente eso le causa pesadillas. Bueno, para mí, una tarea en Excel era así, me divertía, ya sé. Sí. O sea, es como una especie de videojuego, ¿no? Déjame reto, o sea, tengo que sí, hacer ahí una macro y programar ahí, maravilloso. Entonces, mi primera ilusión fue Banco de México y creía que ahí iba a trabajar. Fui a entrevista y salí diciendo, uy, no, creo que no es lo mío, creo que esto sí es... me parecía que no era suficientemente versátil, o sea, que sí era un trabajo demasiado especializado y que ibas a hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces dije, tal vez. O sea, sí me gusta, pero no tanto estar así. Tal vez no es lo mío. Y ahí acabé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que eso me llamó muchísimo la atención. Porque más allá de impuestos, que no, Hacienda no es solo impuestos, o sea, sí, yo sé que a todo el mundo eso le suena, eso es en México eso es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, pero Hacienda per se dirige toda la política económica del país. Entonces, desde ahí se define toda la política comercial. ¿Los tratados, esas cosas van desde ahí? Sí, con economía, pero también toda la política de ingresos, de dónde van a venir los recursos y luego toda la política de egresos, cómo se va a planear el presupuesto de todo el país, cuánto se le van a asignar a los distintos sectores,
incluso autoridades locales, cómo se va a distribuir en programas Todos los prioritarios. apoyos, eso también se Los decide montos ahí. y cómo se va a orientar se define ahí con base a los ingresos que se tienen. Y luego también hay toda una estrategia de deuda, si se va a endeudar el país o no, cuánto, con qué, cómo. Hay toda una estrategia de coberturas, en el caso de que haya escenarios ¿no? de riesgo catastróficos. Entonces, hay todo un análisis de variables y análisis también de lo que está sucediendo en otros países, de cómo va la economía estadounidense, que claramente nos afecta en gran medida. Entonces, es una especie de estrategia a gran nivel, la que se llama macroeconomía, ¿no? En el que justo ves todas estas... Ándale, y con muchas complejidades. Entonces eso me pareció increíblemente interesante, entonces pues empecé a trabajar ahí y da que cae la crisis del 2008. Entonces fue interesantísimo, es la mejor escuela de entrenamiento. Tenías poco haber entrado, ¿no? Tenía, sí, 1 año de haber entrado. Y se viene esta gran crisis que arranca con una crisis inmobiliaria, después una crisis financiera y digo, lo recordarán la gripa y que luego fue no más que una pequeña tos, ¿no? Y que en verdad fue, pues sí, un exabrupto internacional y fue una locura arrancar eso como primer trabajo porque era muchísimo estrés, muchísima tensión, pero sentías que, bueno, es que lo que sea que se haga aquí, pues sí tiene impactos mayúsculos, con todo y que yo no tomaba ninguna decisión, yo estaba hasta abajo en la escala de toda la pirámide, hasta abajo, pero sí ver estas mentes brillantes trabajar y cómo analizaban la situación y cómo decían, no, es que ahora va a suceder esto y entonces tenemos que tener esta estrategia. Eso fue, la verdad, muy inspirador. Y fue un gran entrenamiento porque había que trabajar bajo presión. Todo era para ayer, todo tenía que estar perfecto. No podías tener errores porque ahí los errores son mayúsculos, ¿no? Estamos hablando del presupuesto del país y de la economía del país. Entonces era un gran nivel de responsabilidad con muy poco tiempo y todo tenía que estar listo. Entonces no veo mejor escuela para entrenarte a trabajar bajo presión. Y fue interesantísimo, pero un desgaste brutal. A ver, tengo 2 dudas sobre ese tema. Uno, ¿qué tanto realmente pueden llegar a hacer para revertir una cosa como la que estaba sucediendo, ¿no? Que empieza en Estados Unidos y empieza a arrastrar por todos lados. O sea, esa es mi duda, es qué tanto realmente el gobierno tiene posibilidad de impactar para bien o para mal cualquiera, cuando también muchas veces tiene que ver con el miedo de la gente de decir, no, pues es que oigo noticias de esto, entonces dejo de gastar, o, ¿sabes? Entonces se contrae todo el asunto y nadie gasta, pero entonces tú quieres que gasten para que se mueva. ¿Cómo controlas eso el gobierno? ¿No? El gobierno puede hacer algunas cosas que tienen que ver con subo impuestos, bajo impuestos, muevo, pero la psicosis de la gente o el comportamiento tienen impacto o no, y eran conscientes de eso en esa etapa o no. O sea, ¿cómo funciona? Sí, es difícil revertir, sobre todo cuando viene a Estados Unidos, porque el impacto es mayúsculo. Ahí había una estrategia de prevención que eran las coberturas petroleras, que fue en su momento comprar a un buen precio el barril de petróleo que México exportaba, para que incluso en caso de que fluctuara se mantuviera un mismo precio y entonces tuviéramos ingresos estables. Eso por una parte. Por otro, puedes jugar, aquí digo, no solo es política fiscal, que es la que lleva Hacienda, justo Banco de México lleva la política monetaria, también puedes jugar con las tasas de interés, ¿no? Si elevas la tasa de interés, entonces la gente quiere ahorrar más, porque te conviene más. Si la bajas, la idea es que pues trates de fomentar el consumo y que haya más dinero líquido en la economía. Pero eso que me dices, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, esta última frase suena muy obvia, pero no, o sea, alguien que no está bancarizado ni siquiera, y le dices, ya, cambiaron las tasas. ¿Y? ¿O eso a mí qué? Sí, para las personas que están en el sector financiero, no. Pero todos los demás que sí, pues ven de repente que su tarjeta de crédito, la tasa que le están cobrando es muchísimo más o mucho menos, ahí sí lo puedes ver de manera inmediata. Ya en la economía informal eso es mucho más difícil y todo va en escalafón. Entonces, eso sí es mucho más complicado y ahí es donde ¿qué puedes hacer? Es expandir el gasto público. Entonces, en una situación de crisis puedes ampliar los programas sociales y dar apoyos más significativos,
hacer Ok. apoyos especiales, puedes hacer, no sé, programas para las pequeñas y medianas empresas, Ujú. que fue el tipo de medidas que se estuvo tomando y ahora también en temas de recesiones, bueno, apoyos post-COVID o post, no sé, temblor aquí, que en la Ujú. Ciudad de México vaya que nos tiembla, un apoyo específico para ese Ok. tema, puede haber un apoyo específico ¿no? para un sector informal, mientras menos cercano esté a cualquier tipo de sector financiero es más difícil, ¿no? Porque sí, cómo llegas también ¿Cómo le das? las El mismo que llegue sin sí, efectivo, si ten tu, o sí, sea, cada vez se ha ido bancarizando. En un inicio sí los programas sociales, de hecho, se daban con sobrecitos, dinerito, pero sí es todo un tema el movilizar qué todos esos complejo. recursos. Pero entonces Pero sí. ahí fue muy duro y no dijiste, mejor me salgo de esto. Sí, después, ¿No? O sea, de como hecho, ya, sí. pero no quiero estar en gobierno o... No en gobierno, pero dije, tal vez Hacienda puedo descansar un rato. Efectivamente, de hecho, eso fue lo que me sucedió. O sea, después de 2 años dije, a ver, esto está increíble, pero quiero tener vida, ¿no? Ujú, O sea, sí me encanta mi trabajo y ujú, la verdad casi el trabajo es mi vida, pero ujú. un poquito de balance y Ok. de poder tener Pero ¿y ahorita tienes ratos de balance? estar. O sea, ahorita que me dices que mañana te Sí, vas no. y no sé qué vienes de no sé, o sea, Tengo cero balance, pero me encanta mi trabajo ya. ahora. O sea, es una presión distinta. Es una presión distinta y también parte del trabajo siento que es parte de mi vida social Mm, y lo disfruto mucho. Y ya, digo, te puedo platicar también más sí, de sí, sí. cómo es mi trabajo ahora, pero sí es distinto. Ahí, o sea, sí era mucho estrés, mucha presión y muy poco tiempo de desahogo, de respirar, Ok, ok. ¿no? Y imagínate, si en esa edad tenía 22 y el desgaste, no, o sea, Sí, no es sostenible. ok. Entonces, en ese momento dije, listo, ya estoy entrenada, ya sé lo que es no dormir por 3 semanas y Ujú, estar de madrugada todos los días y no saber nunca a qué hora sales ujú. y que a las 10 de la noche estés esperando a que salgan tus jefes para que te digan si Ya. tienes más trabajo o te puedes ir a tu casa a las 10 Ujú. de la noche. Órale. Entonces, decidí que ya tenía suficiente Ujú. y me atraían los ¿Sigues temas. estudiando en ese entonces? Ya te habías El, graduado. sí, el último, yo arranqué en el último semestre de la carrera. Ah, ok. Entonces, 6 meses Sí, o sea, estuve no le tocó la trabajando. crisis estudiando. O sea, la crisis No, fue ya la crisis me tocó después. ya full Que si no, time. hubiera sido imposible No, estudiar. O sea, como no, mantener acá exámenes o lo que no, fuera. ya había acabado la carrera. Ok, ok. Eh, pero sí, aún así no es sostenible. Gente que lo haya, en verdad, mis respetos, pero Ujú. sí, yo quería un poco más de esparcimiento Ajá. y me atraen los temas de desarrollo social. Ujú. Entonces estuve aplicando, en ese entonces, ahora se llama Bienestar, pero en ese entonces era la Secretaría de Desarrollo Social. Ujú. Me platicaron que había por ahí unas plazas disponibles, que era más bien de análisis de bases de datos y en temas de pobreza. Y pues ¿Qué es lo fui a de entrevista y me quedé. econometría? No, no es eso. Econometría es el estudio ya más Ok, especializado de estadística, un poquito más avanzado, ok, ok. econometría. Em, y pues entonces fui a parar a Secretaría de Desarrollo Social, en particular el análisis de la pobreza multidimensional, que me parecía Ujú. muy interesante. En México se mide no solo por nivel de ingreso, sino también por carencias, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el acceso a saneamiento, Ya. acceso a una vivienda O digna, sea, el que no hospital haya más cuestión cercano de está a tanto hacinamiento. tiempo No de... llega a ese Ah, nivel, pero sí por ejemplo, la vivienda tiene que tener agua potable, tiene que tener no condiciones de hacinamiento, suelo firme, techo firme. O sea, hay ciertas variables de calidad de la vivienda, de acceso sí, a temas de saneamiento ujú. particularmente. Saneamiento, ¿qué te refieres con saneamiento? Que haya alcantarillado, que haya Mm, tuberías conectadas a la red pública, ya. no que sea Se estanque desagüe y ahí estanque, exacto. Bueno, hay Pero ahí lo serias de variables. estudian Sí, y lo que pasa. la verdad, muy buenas bases de datos en México por nuestro Instituto Nacional de Estadística, Ujú. Geografía, el INEGI. INEGI. Sí, que justo estoy pensando que no todo el mundo sabe las siglas. Ajá, Yo ajá. suelo hablar en siglas, pero Sí. Ujú, recuerdo que no necesariamente todo el mundo sabe. ujú, Pero no sé, a ti te han ido a censar, ¿no? ujú, Y van, te tocan y te hacen un cuestionario y te preguntan ujú. quiénes viven y además te preguntan Sí, características de tu vivienda. exacto.
Entonces, toda esa información que se recaba sirve para este tipo de estudio, pero hay en particular una encuesta específica de hogares y de los ingresos de los hogares, que es la que sirve de base para este estudio que se hace de la pobreza multidimensional. Entonces ahí se preguntan todas estas variables, además del ingreso. También se preguntan temas sobre la canasta básica alimentaria y todo esto, cada cierto periodo de tiempo es que se revisa los datos, los indicadores, y entonces se hace justo con estadística. ¿Por qué se hace manual? Las encuestas, porque tienen que corroborar que efectivamente viva la gente donde dice. Cabrón, o sea, ¿cuánta gente tienen que... ¿A cuántos tienen que recurrir Sí. para hacerlo? ¿Para cuántas visitas tienen? O sea, ¿cuántos años toma hacer? O sea, Así es. la actualización de un censo, ¿estos de cuánto tiempo toma? Sí, los censos son cada 5 años, pero las encuestas, que son una muestra más pequeña, aún así representativa, es cada 2 años. Pero son muestras más pequeñas, no son como los censos que sí, cada 5 años. Esa sí es masiva y esa se trata de llegar a todas las localidades. La que va para la ENIG se llama, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, es una muestra más pequeña. La verdad no recuerdo de cuántos, pero sí es mucho más puntual y detallada y sí se hace presencial para efectivamente corroborar todo lo que se está planteando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿eso para qué se usa? No. O sea, una cosa es, ok, tengo una información, sí, pero luego... Sí, porque toda esta información nos sirve para medir cómo van las políticas sociales y las políticas justo enfocadas en los programas de pobreza y desarrollo, ¿no? Si te indica que ya tienes cubierto el acceso a energía, bueno, dices, bueno, no es el tema de energía, es dar sostenibilidad, pero no tienes cubierto el tema de agua potable, entonces claramente tienes que invertir más en agua. Si la carencia es de saneamiento, entonces pues hay que manejar esta inversión en esos puntos débiles. Y además, como también está desagregado geográficamente, puedes identificar a qué comunidades específicamente es donde tienes que destinar mayor recurso. Entonces, toda esta información no solo sirve para decir México tiene tantos pobres, avanzado o no avanzado, sino para decir, bueno, gracias a eso, entonces podemos tener una mayor precisión a dónde deben destinarse los recursos públicos. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta área? Un par de años. ¿Te tocó ver un cambio? ¿Te tocó decir, ok, hicimos un estudio aquí? Me tocó ver un par de programas, por ejemplo, de jornaleros, migrantes, que justo ahí había un programa público temporal que les daba apoyos a estos. Son comunidades que van itinerando según la siembra y según los periodos de cosecha. Entonces se detectaba ahí que se necesitaban apoyos y ahí sí se veía una mejoría con ese tipo de programas. Okay. O sea, y te pregunto porque creo que, o sea, a ver, vives en un... O sea, no es lo mismo decir, trabajo en esta empresa, ¿no? Y esta empresa, yo entré y éramos 5, hoy somos 30, entré, me pagaban esto, ahora me pagan tanto, repartíamos esto a 100 personas y ahora tenemos 2,000 clientes. O sea, es muy evidente ver el antes y el después. Pero en gobierno siento que es tan complejo y tantas las problemáticas que de pronto puede ser desmotivador decir, ¿por dónde empiezo? O decir, empezamos esto, le empezamos a dar, cambió los intereses del gobierno o cambió algo y nos mataron este programa que le dediqué 2 años a trabajarlo. Entonces, ¿cómo, si te llega a pasar eso y si sí, cómo pues, te mantienes positivo? ¿Cómo separas un poco tu motivación personal de decir, voy a seguir dándole aunque mañana me cancelen el programa? No, sí se ven avances. A ver, si no, no habría, por ejemplo, alcantarillado en casi todo el territorio del país. Entonces, sí ves cómo poco a poco hay mucho mayor desarrollo. Incluso lo puedes ver, no sé, la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, cómo cambió en unos años, cómo hay ciertas problemáticas, por supuesto no todas, pero que sí se van atendiendo. Entonces, la percepción que a mí me ha gustado de trabajar en el gobierno es que en realidad sí ves los impactos y los ves en bastante corto plazo, mucho más rápido de lo que yo he visto que trabajan, no sé, organismos internacionales o organizaciones de sociedad civil que tienen pues una afrenta mucho más fuerte de estar haciendo lobbying, de tratar de llegar en gobierno.
puedes tomar, como tienen los recursos públicos, puedes tomar decisiones que se implementen de un día para otro, para bien y para mal. Sí, claro. ¿No? O sea, porque sí, Sí, también claro, hay claro. políticas que luego dices, uy, ¿no? Ujú. Creo que eso O incluso no bien está. intencionadas, que dices, bueno, hicimos Sí, esto, y pero no tuvo vimos otros efectos el efecto contrarios. que iba a pasar después. Pero tiene efectos bien inmediatos. Desde, no sé, construir una presa en algún lugar y cómo eso benefició, o también pues afectó al medio ambiente, y lo ves en ambos lados inmediatamente, cómo generas centros de desarrollo. Sí tiene pues toda una infraestructura que las decisiones afectan a millones de personas, ¿no? Y estamos Ok. hablando desde el sector salud, el sector educativo, proyectos de infraestructura. O sea, el gobierno es un ente, aunque parezca abstracto, pero es en muchos temas, pues, quien da estos bienes públicos que de otra manera no tendríamos, ¿no? Ok. Entonces, Ok. el gobierno es un mal necesario, Sí, sí, sí. ¿no? Escuché decirlo alguna vez. Se requiere. O sea, Sí. pero tenemos vacunas gracias al gobierno. Ahora en COVID, Ujú. a ver, México tuvo vacunas en un tiempo récord para lo que es el contexto internacional. En América Latina fuimos de los países que primero tuvo acceso a vacunas y que alcanzó a una población bastante amplia, y eso es un esfuerzo gubernamental, y eso lo viste inmediatamente. Tú, digo, no quisiera meter esos temas, Ujú, pero me he obligado a ujú, preguntarte lo siguiente. ¿Por quién votas? No te creas. No, no. Em, Tú que lo vives desde adentro ujú, y te ha tocado vivir varias administraciones, ujú, ¿qué tan similar es lo que se dice en medios de comunicación ujú, contra lo que pasa dentro? O sea, ujú. ¿qué tanto sientes tú que sí se llega a manipular la información hacia afuera para perjudicar o Sí. para golpear o para cualquier gobierno en turno? A ver, en ningún contexto las cosas son blanco y negro. Ujú, Hay una escala de grises ujú, gigante. Y hay que separar de la parte política, que es la más mediática, ujú, de el oficio, que es la administración pública federal, ujú, ¿no? Al interior hay una serie de atribuciones que son mucho más de decir, no sé, hay alguien que sabe hacer los zapatos, ¿no? Hay alguien que sabe manejar la deuda, hay alguien que sabe cómo se construye un ferrocarril, hay alguien que ujú, sabe de temas de salud y que mantiene a flote a todo un hospital. ok, Entonces, esos son oficios. ujú, Y habemos un sinfín de personas que trabajamos en el gobierno que no estamos en la política, que no estamos afiliados a ninguna, ¿no? sí, Cualquier partido que usted escoja, ujú, y que trabajamos en pro de mantener todas estas instituciones andando, marchando, y que más allá de que puedan tener alguna orientación, esto sigue funcionando. O sea, los ujú, zapatos pueden ser de tacón, pueden ser, no sé, de sandalias, pueden ser alpargatas, pero alguien tiene que saber hacer un zapato, ajá, ¿no? Ya el estilo lo definirán los mandos para donde. Si ajá. ahora está de moda la Sí, alpargata, que es un poco bueno, lo que yo pensaba, se hacen desde las lejos, desde fuera, y lo alpargatas. que digo es, a Eh, ver, yo creo que ningún líder político quiere chingarse a todo sí, mundo, pero aquí tiene una forma de decir, yo creo que si empezamos por aquí nos va a ir bien, sí, el otro dice, yo creo que si empezamos por acá, el objetivo es sí, el mismo al sí, final, pero a veces la forma de exacto. abordarlo es distinta. Sí, El problema es que luego no se le da seguimiento porque cambia el siguiente y dice, no, ahora eso déjenlo sí, morir, ahora yo lo voy a hacer como yo quiero hacerlo y volvemos a empezar cada sí, ciclo. Pero en el tema sí. de lo que te decía de lo que se comunica hacia afuera, o sea, ¿no te pasa que digas, me encantaría, o sea, Sí como es que te ha tocado varias frustrante. veces que dices, eso que están diciendo ahí, no, no es cierto, Sí. porque esto está pasando acá atrás? Sí, sí es frustrante porque sí se suele enfocar solo en las críticas y solo en el discurso y la narrativa en torno política, y Ujú, hay muchísimo detrás que jamás se ujú. comunica, que jamás se pone a flote, y que dicen, bueno, a ver, el país no ha colapsado, ¿sabes? Y Ajá. no, en No, y todos hay dentro de todo lo errores que y cabe, aciertos. pues cada vez Sí, la calidad de vida sí. es un poco mejor. Sí, O sea, dentro de lo que entonces cabe. sí puede llegar a ser frustrante esa parte que no necesariamente se visibiliza todos los trabajos que se están haciendo y que siempre se enfoca la prensa. Y esto es con cualquier gobierno, ¿eh? Ujú, Siempre, pues parte además de la labor que tiene la opinión pública y la sociedad civil es de cuestionar. ujú. Pero entonces, como siempre se cuestiona, pues sí se tiende particularmente a
caricaturizar, ¿no? Ciertos proyectos y se pierde mucho de lo que es la labor realmente del servicio público, que es muy amplia, que sí se tiene que exigir y que sí se tiene que ¿cierto? Pues reclamar la ciudadanía, espacio y demás, pero que también pues, es de reconocer que hay cosas que siguen marchando y que esto es, todos en nuestro caso son sexenios, pero en todas las administraciones, digo, hay cosas que siguen marchando y hay aciertos y hay errores, pero insisto, nuestro país no ha colapsado, ¿no? O sea, y hacia adentro, los colegas, ¿cómo ven las cosas? O sea, tus colegas, la gente con la que trabajas en el día a día, sí sienten esta separación, decir, bueno, pase lo que pase allá afuera, como diciendo, del color que nos toque ser esta vez, acá estamos chambeando en esto otro. O sea, si hay esa distinción Hay o no. de todo y depende también en el sector en el que estés. Digo, ahora estoy en la Cancillería, que hay un servicio exterior mexicano de carrera. Entonces ahí no hay estos cambios sexenales porque quienes entran al Instituto Matías Romero y hacen una carrera diplomática tienen garantizada una carrera de por vida, también para bien y para mal, ¿no? Entonces ahí no importa quién esté el poder en turno, el Servicio Exterior Mexicano tiene una continuidad y tiene una trayectoria. Hay una tradición de una diplomacia y una política exterior que, curiosamente, no es el caso de todos los países, pero en el caso de México, los principios se han mantenido y no han sido afectados por distintos partidos. O sea, los principios de política exterior mexicana son en verdad sólidos. No sé, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Y esa es una de las banderas. ¿Hay países que ha cambiado? O sea, que... Sí, hay países que sí tienen vaivenes fuertes en su política exterior. México, no, sus principios no cambian. ¿No? La no intervención, la libre determinación de los pueblos, esos principios no cambian. Entonces, los principios sí rigen muchas de las resoluciones que se aplican al exterior. Por tanto, si preguntas en Cancillería, sí hay una mayor cantidad. Hay quejas, pero ahí se tiene una certeza de que eso va a seguir y que la gente ahí va a seguir. Entonces, es más como, bueno, a ver qué dicen estos que están de paso. Sí. Es la Cancillería. Ahora, el resto de la Administración Pública Federal, que bueno, he tenido ahí diversas oportunidades de estar en otras dependencias, hay unas que son muy inestables, muy tristemente, y ahí sí se pierde toda una memoria histórica. Es el caso de las instituciones de desarrollo social, ahora bienestar, sí tiende a haber muchísimo movimiento, borrón y cuenta nueva, y ahí sí es, como decías, muy lamentable, porque hay toda una serie de programas que tienen reglas de operación, que tienen un aprendizaje, que tienen evaluaciones y que las evaluaciones, que la idea... investigación exacto, de tiempo. Y que la idea es que sean progresivas y que entonces puedas ir mejorando y que si de repente llega otra y dice, no, todo lo que se hizo, no, y arrancamos de cero. Se quedó a medias esto, entonces la gente de los lugares es como, güey, dejaste abandonado y... Entonces ese sí es... La verdad, un ciclo bastante nocivo que sucede muy a menudo. Entonces, sí hay todo un área que de repente preguntas, bueno, pero es que eso ya se hizo, ya se demostró que no es lo óptimo. No, pero es que van a aprender y sobre la marcha van a ser la misma curva de aprendizaje tiempo, ¿no? Y perdiste 6 años que ya habías ganado. Sí, eso sí sucede también. Okay. Luego hay sectores también que... como Banco de México, como Hacienda, que tienen muchísimo más continuidad, que si hay parte de la estabilidad macroeconómica es asegurar a los mercados que la deuda está bien manejada, ¿no? Entonces suele haber muchísimo más estabilidad. Y luego hay sectores, no sé, el tema de salud, que bueno, cambiarán las cabezas, pero todo el organigrama son doctores, doctoras, personal de salud que son, no sé, desde enfermeras, ¿no? Personas que pues también, o sea, siguen haciendo su trabajo y siguen atendiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, eso no va a variar. Más o menos cómodas dependiendo de qué está tocando, pero ahí están. Entonces, ahí sí depende mucho del sector. Bueno, cambiémonos vamos a regresar a... Entonces, pasas de ahí, ¿cuál fue tu siguiente paso y cómo haces? O sea, ¿cómo te cambias de un lado a otro? Bueno, ahí todavía yo estaba definiendo mi carrera y sí quería hacer un posgrado en el extranjero, en Estados Unidos.
Y como buena estudiante y muy a estas alturas ya, de hecho, ¿no? Yo muy dedicada a cómo ser lo más exitosa posible, me puse a revisar todos los programas de estudio de las distintas universidades a las cuales quería aplicar y ver el perfil de estudiantes que aceptaban. Okay. Entonces, viendo el perfil, me di cuenta que a mí me había faltado ir a salvar al mundo. ¿No? O sea, que, ok, ya tenía un buen promedio, ya tenía la parte académica no sé qué. listo, empezar el sector público, pero en todas estas universidades top, el diferenciador era que Sí. habías creado una ONG Me fui que a atendía... África y estuve Exacto. 6 meses haciendo no sé qué, o me fui a no sé dónde, hice tal cosa. Exactamente. Entonces, todo el mundo había ido a salvar al mundo. Dije, bueno, yo no he ido a salvar al mundo. ¿Qué puedo hacer para salvar al mundo? Los temas de género siempre me han apasionado, ya ahí sí, la verdad, por ser mujer y porque pues a una le tocan muchas experiencias que ustedes los hombres no les tocan, ni se enteran. Y el tema particular de violencia de género, pues era algo que me llamaba la atención. Entonces ahí yo tenía la fortuna de tener cercanía con Lidia Cacho, que sé que ella estuvo por aquí. Entonces ella me invitó a trabajar. En ese entonces todavía él tenía el CIAM, que es el Centro Integral de Atención a la Mujer, en Cancún, que tenía por una parte una oficina donde atendía a mujeres que sufrían de violencia doméstica y el refugio donde se atendían exclusivamente a mujeres que eran víctimas de trata. Justo me decía que tenía el interés de crear una base estadística, una base de datos de todas las mujeres que recibían, un poco cómo eran los procesos para buscar financiamientos de grandes fundaciones a nivel internacional y poder manejar el centro. Entonces me fui con esa función como para hacer un poco de estadística ahí en el centro. ¿Te fuiste full time? ¿Saliste? Me fui full time. Full time y me pidió ella. ¿Te pueden asegurar un sueldo en ese tipo de cosas? Muy bajo, muy bajo. No es Y vives de estos apoyos y tal, ¿no? Sí. Como, okay. Sí, no, es No, era parte de decir sí voy a hacer comprometo. O sea, sí es más voluntario que trabajo. Pero, o sea, sí tenía una remuneración, pero muy básica y era más bien como el servicio a la comunidad. Y además me pidió Lidia que sí fuera al refugio para conocer a las mujeres que estaban ahí y que les diera talleres de lo que yo quisiera, pero que interactuara con ellas. Entonces, pues les di clases de salsa y manualidades y demás. Y la verdad ha sido la experiencia, por un lado, más gratificante, pero por otro, más aterradora de mi vida. O sea, son casos, digo, ya te habrá platicado, pero es que no puedes imaginar la conjunción de pobreza, condiciones de marginación absoluta, más violencia extrema, más violencia sexual, ya cortas edades. Entonces, son unas historias escalofriantes. Es lo peor de la humanidad, todo en un solo paquete, ¿no? Entonces... Pues, ¿cómo le pasa a una misma persona tantas cosas? Sí, no, es muy fuerte. O sea, la situación, en verdad, es de no creer cómo el ser humano puede llegar a esas instancias. Entonces, por un lado, el trabajo... Nomás, digo, no sé si... Me da curiosidad saber, estas mujeres... supongo que tienen temas de terapia o lo que sean, pero el deseo de vivir o el deseo de trascender y demás, ¿sigue arraigado? ¿Lo pierden? Lo pierden. ¿Se les puede, viste cosas que se recuperara eso? O sea, ¿qué pasa ahí en la psique de la persona? ¿No? Es bien difícil reincorporarlas a la sociedad. Una cosa son las mujeres que sufren de violencia doméstica, y ahí sí con terapia, con apoyo legal, con apoyo psicológico, con darles las herramientas, sí ves que pueden reincorporarse, tener incluso en algunos casos una nueva identidad, un espacio seguro, y digo, claramente con ciertos traumas, pero pueden seguir adelante. Las mujeres víctimas de trata, en verdad es que sí es una cicatriz de por vida que es muy difícil recuperar una vida normal después de ello. Y requiere muchísima continuidad en el apoyo psicológico, que luego es bien difícil dar porque pues son personas también que sufren
ya una afectación, eso, a su ser, y se quiebran por completo. Y es que vivieron tantos años alejados, además de lo que es la sociedad, que no tienen una concepción de lo que sería una vida normal. Es la verdad, una situación muy ruda. Hicieran experiencias de vida que no puedes ni imaginar, y que les estás dando un salvavidas, pero que no se los puedes quitar nunca. Entonces, no es nada sencillo, y que además muchas veces pues, siguen siendo perseguidas, entonces hay que encontrarles un lugar seguro fuera del país y acompañarles, ¿no? Pero no es una tarea sencilla. Esos eran los casos ya muy extremos, y justo el mismo refugio lamentablemente no pudo seguir por amenazas de la mafia, de la plaza de Cancún, ¿no? Que se apropiaron ahí varias mafias. Entonces, o sea, ni siquiera fue viable seguir con ese centro. O sea, digo, a mí ya me lo tocó, pero sí me tocó estar allá y que llegaran varias amenazas y que llegaran policías a balear el centro, que, o sea, sí te vuelves paranoica. Entonces, el tiempo que estuve ahí, o sea, ya me daba cuenta que yo regresaba así de, nadie me está siguiendo, no traigo, no es que esta persona se ve sospechosa, seguro me viene. O sea, ya te vuelves paranoica y crees que todo el tiempo estás en constante peligro, porque sí es una situación pues bien delicada. Bueno, no te sé caso, Lidia Cacho, ¿no? Entonces, duré un año y dije, tampoco. Listo, mis respetos a la señora Lidia Cacho. Yo no tengo la entereza que se requiere para que esto sea mi carrera. O sea, sí, es muy gratificante porque ahí literal salvas vidas. O sea, ahí sí, tu trabajo tiene un impacto, ¿no? Visible, inmediato. Pero, o sea, sí, la madurez emocional que necesitas es abismal para poder mantener una cordura propia y tener, sí, de balance también entre de trabajo. Entonces dije, no, ya, listo, ya cumplí mi cuota, y fue en el momento que además apliqué las maestrías. Me fui de maestría y entonces tuve ahí un pequeño break de mi vida laboral. Pero, digo, según vi tu experiencia, me da la impresión como si cada 2 años, cada año, estabas haciendo cambios y cambios y cambios y cambios. Sí. ¿No? Y las preguntas son varias en ese tema de, por un lado, ¿por qué tanto cambio? ¿No? O sea, por otro lado, ¿sentías como un cambio para crecer o un cambio para cambiar de paralelos, como quiero cambiar de área, no precisamente me está acercando a? Y lo tercero, hay gente que se relaciona el tema de durar poco en un trabajo como fracaso, como decir, híjole, no la hice, que sigue, no la hice, y que empiezas a decir, oye, si alguna vez me voy a quedar en alguna cosa más tiempo, o si alguna vez como que no encuentro que me gusta o tal, ¿no? Tú, digo, de todas estas preguntas que te dicen más o menos, ¿cuál era tu panorama hasta antes de estar donde estás hoy? Sí. No, para mí es un proceso de crecimiento. La gente se burla cuando digo esto, pero yo siempre he hecho planes quinquenales. No sexenales, quinquenales. No sé por qué el número, pero a mis 15 años, en mi cabeza yo dije, de aquí 5 años, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué es lo que quiero de aquí 5 años? Y desde entonces tengo planes quinquenales y tengo muy claro un objetivo. O sea, ¿en qué año vas ahorita de tu el siguiente plan quinquenal fue a los 35, ya estoy donde quiero cerrando estar. Ciclo, cerrando ciclo, entonces ahora para los 39 tengo que pensar el siguiente, para 40 en adelante. Okay. Entonces siempre tengo un objetivo a mediano plazo, en 5 años, muy claro. El cómo llegar a ese objetivo, hay muchas maneras, porque una no puede controlar todo y no puedes pretender controlar todo, pero sí puedes hacer todo lo que está en tu poder para ir construyendo hacia ese gran objetivo, ¿no? Entonces, a mis 15 años yo vivía en Guadalajara, quiero irme a vivir a la Ciudad de México, quiero estudiar economía en la mejor universidad posible y con beca. Listo. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Hay que ponerse a estudiar, ¿no? Hay que mantener el buen promedio. Hay estos exámenes de admisión, ¿no? A las universidades. Bueno, pues ponte a estudiar para ese examen, investiga cuáles son las universidades, listo. Entonces, ya, me vine a estudiar a la Ciudad de México, economía. Estando en mis 20 fue, bueno,
qué quiero hacia adelante, ¿no? Quiero trabajar en el sector público, quiero tener una ¿no? carrera en esto, quiero ir creciendo, quiero ir subiendo. Entonces fue que entré y estos cambios que estuve haciendo, siempre busqué en la Administración Pública Federal que fuera el pasito de arriba. Hay digo, la gente que no está en esto no sabe, pero es como la escuela militar, que hay rangos. Ajá. Bueno, también en la Administración Pública Federal hay rangos. Entonces había enlace alto nivel, jefe de departamento, subdirector, director, entonces había directora general de la Junta, director general, y así, ¿no? Para arriba. Entonces yo iba escalafón por escalafón. Okay. Y yo siempre era, no, yo quiero eso. Y entonces, oiga, se va a salir ahí una persona, yo quiero esa plaza. Okay. Entonces yo iba buscando cómo ir subiendo. Entonces cada pasito que me iba cambiando iba siendo una plaza más alta. Antes vienes tus siguientes 5 años, pero ¿cómo negociar? O sea, es una habilidad importante el tema de negociar un aumento y demás. ¿Cuál era tu estrategia ahí? O sea, ¿cómo llegabas y qué pedías? O sea, ¿qué decías o qué pedías o qué mostrabas? En la Administración Pública Federal no puedes pedir aumentos de sueldo. Eso no existe. Son plazas. Entonces necesitas que alguien se vaya para que puedas. Sí. ¿Qué hacía yo? Pero las me plazas averiguaba. muy deseadas. Mucha gente dice, yo quiero eso. Pero lo que pasa es que de entrada yo averiguaba quién se iba a ir. Entonces siempre estaba mapeando así. ¿Versión chismecito? Versión chismecito. Versión... Siempre hay que radio pasillo, hay que tener buenas relaciones sociales en la vida, siempre. Esa es la clave de todo, buenas relaciones sociales. Entonces, ya que identificaba que alguien se iba a ir, era, bueno, platiquemos con esta persona, que hagámosle bien a esta persona. Con y la entonces, que se va a ir. La que se va a ir. ¿No? Entonces decía, oye, no, antes de que renuncies, entréname, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tú cuentan cómo es tu plaza, qué haces, cuáles son tus funciones. Haces tu chamba otra sigo con mi chamba. ¿La gente se da cuenta o la gente no se da cuenta? No, la gente no se da cuenta. Yo seguía con mi chamba, yo entraba a mi chamba y me ponía a hacer sombra de alguien que yo quisiera esa plaza, que sabía que se iba a ir. No de, oye, no te estoy corriendo, ¿no? O sea, pero me iba de sombra de alguien para aprender esa plaza. Entonces, para cuando esa persona renunciaba, iba a decir resignaba. Mi Spanglish a estas alturas es terrible, pero renunciaba, yo ya era como, Oli, yo aquí estoy, ya sé hacer, y mira, si a mí me contó, ya listo, no tienes que tener curva de aprendizaje, no le tienes que enseñar nada a alguien, ya tienes a alguien que te pueda hacer la chamba, ya estoy aquí, la movida es muy rápida. Y entonces iba con su persona superior a plantearle eso, tal cual de, mira, llevo todos estos meses aprendiendo, ya sé hacer A, B, C, D, X, listo, contrátame, aquí ya me tienes, el día de mañana, es más, los pendientes ya te los resuelvo, ya aquí están. Entonces les hacía gracia y era como, ándale, pues ya, está bien. Y así varias. Entonces esa era mi estrategia, sobre todo al inicio. ¿No? Como, o sea, como no es que hay otra. O quieres batallar más o ya tienes resuelto el problema. Está genial. Y entonces me estás contando tus 5 años. Luego el siguiente fue hacer una maestría. Entonces juntaste todas las piezas que necesitas para poder... Exactamente. Entonces por eso es que me fui a esto de salvar al mundo. ¿No? Porque decía, claramente no tengo todas las calificaciones que una universidad de esta naturaleza exige. Ya me puse a estudiar para el examen, ya hice el examen de inglés, ya la prueba de aptitud ya me puse a estudiar, ya tengo el puntaje que se requiere, ya tengo el promedio, ya tuve una buena carrera. Me falta ir a salvar el mundo. Por eso te digo, y pude haber ido a salvar al mundo en de otra cosa, pero dijiste, 800. Más. Era un tema que me gustaba, pero los caminos son varios. La claridad es a dónde quieres llegar. ¿No? Perdón que te interrumpa, pero ¿crees en este tema de manifestar? O sea, si yo quiero eso y voy a llegar, como dices, sin saber cómo, pero se te van a presentar oportunidades para poder acercarte a eso. Más que manifestar es buscar tú esas oportunidades y generar tú todo lo que se requiere para llegar ahí. Entonces es más, desde mi perspectiva es más estratégico y más de analizar qué se necesita para llegar ahí. Porque no todo se te va a dar. No, claro, no, sentado en el sillón no va a pasar. O sea, no es de quiero que pase y pasa. No, pero también no es lo mismo decir, bueno, o sea, también Lidia Cacho pues llegó a tu vida de una forma que no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pude ir a haber salvado al mundo en otra, por eso te digo, o sea, yo sabía que para llegar...
necesito saber al mundo. persona. Mira, Ajá. conozco a Lidia Cacho, vamos por ahí. Pero igual y no hubiera conocido a Lidia Cacho, yo hubiera dicho, no sé, me meto a una organización activista ambiental en ese entonces. O, no sé, voy a meterme a rescatar perros de la catecismo, calle. así O, es. no sé, o sea, ¿sabes? O sea, pude haber Sí. escogido muchas. Las circunstancias de mi vida me llevaron a esa. Pero como que había, eso me pregunto, claro. como si las circunstancias de tu vida te presentaran, Ujú. o si se te han presentado esas cosas que sí, tengo que chambearle para hacerlo, pero te ha sido, entre comillas, Ujú. fácil tomar algunas de las decisiones. Como, o sea, puede que veas que no, Yeah. pero puede que veas que sí de esto, de decir, ok, ahorita en mi vida necesito esto y ya lo vi. Como, Sí. ¿sabes? Como conforme Sí. lo vas necesitando, vas dándote cuenta que existen esas cosas Sí. que implica, pues, no te puedo decir, ese año que estuviste con Lidia no fue miel sobre hojuelas. Sí, O no, sea, no, claramente entonces nada. me refiero, pero me Yeah. refiero que apareció una posibilidad de hacerlo de una forma, ¿no? Y Sí. así con las demás cosas. ¿Sientes que va por ahí también o no? Dices, no, Sí, es ir yo creo que contracorriente para poder... tiene que ver con esta claridad de saber lo que una quiere y lo que una no quiere. Mm, Em, Eso sí, yo puedo decir, es parte de mi personalidad. ujú, Desde en un restaurante yo veo un menú y en 3 segundos es quiero esto, mm, hasta, no sé, el tipo de ropa que voy a escoger, a cuál va a ser mi camino de vida. Siempre he tenido muy claro qué es lo que quiero. ok. Y entonces, como hay mucha franqueza de qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y tenerlo muy claro, entonces, pues vas tomando, ¿no? Sí, no ando navegando sin Estos bandera ahí un pasos. rato en lo que a ver qué pasa y ver que sí o sí, 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 sí. O sea, voy para allá. Okay. En el camino puede que se me presenten una serie de obstáculos y, Ujú. bueno, igual y, no sé, hay que sortear esto primero y se retrasa el plan porque resulta que, ¿no? Pasó cualquier cosa. Ujú. Pero tengo muy claro que quiero llegar aquí y entonces voy a seguir trabajando. Igual y esta es una ruta, era una ruta mucho más difícil, tal Ujú. vez había una ruta más sencilla, pero yo sé que esta ruta eventualmente me va a llevar al punto, ¿no? Al que Ok. deseo. Por eso son planes quinquenales, porque hay Ujú, tiempo, ujú, ujú, hay ujú. tiempo de banda, ¿no? No Ujú. es ya quiero mañana Sí, que todo. ajá. Y en todo esto además hay trabajo. O sea, Sí, justo, obviamente. ¿no? La claridad es, o sea, se tiene que hacer cosas para llegar ahí. Ujú, La estrategia es cómo, ujú, qué habilidades tengo yo, qué habilidades me pueden servir para llegar ahí, cuáles me faltan ujú, y entonces cómo las trabajo para alcanzar ese objetivo. ujú. Entonces, bueno, maestría, por eso la idea de ir a salvar el mundo. Finalmente apliqué, me aceptaron también con beca. Entonces me fui a estudiar la maestría Okay. y maravilloso. Siguiente plan final es quiero regresar al sector público, yo quería regresar a México, tener ahora sí bueno, ya una carrera, ¿no? Tener un brinco, ya mayor nivel de responsabilidad y pues terminó Ahorita me el... mencionaste que las mujeres, ¿no era común que las mujeres dieran sus brincos? ¿O te entendí mal? ¿Qué brincos? Cuando estábamos De hablando plano. de los cambios y de los... O sea, Sí, como que de ir mencionaste el tema subiendo, de... sí, no es muy No común. pasa en mujeres. No, no es muy común. Y ahí es más un tema no solo cultural, patriarcal, sino también de las mujeres que Lo han merezco, no lo recibido merezco. sí, que es justo el llamado síndrome de la impostora, Ujú, que no, no buscan esas oportunidades tan activamente ok. y también que hay muchas más complicaciones en el camino que no Ujú. enfrentan los hombres. ¿No? Yo Ok. tenía muy claro, digo, que yo sea mujer me tenía muy sin cuidado, ¿no? Yo quiero esto. Ujú. Entonces, sí, no tenía yo, nunca tuve de, no, pero tal vez, no, yo era de, a ver, yo hice Ok. una maestría, hice toda mi carrera, ahora me toca Ok. seguir subiendo y entonces... Pero a ver, una duda. Y ya sé que te interrumpí, pero sobre una cosa es decir, yo quiero ese puesto, ¿no? Ujú, Y me lo dieron. sí. Y lo otro es, uy, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, o desde tu primer puesto hasta que llegaste a Hacienda y decir, o sea, ¿cómo haces para que te respeten en esos espacios? ¿Cómo haces para que ganarte la confianza de la gente ahí? Para no sentirte, digo, por ejemplo, estás en un entorno muy machista, Ujú, muy de edades también, donde, oye, el chavito, o sea, sí, hombre o mujer, chavito, sí, ¿qué viene a sí, saber, no? sí, Peor aún, no se ve como nosotros, o sea, eso es como un tercero de, sí. ¿por qué no viene todo trajeado y así? O sea,
¿cómo evitas achicarte si es que no te pasa? O si te pasa, ¿cómo lo sobrellevas? Eso es un En cada etapa, ¿no?, de tu obstáculo vida, más o menos. que como mujeres tenemos mucho más mujeres jóvenes y hay un componente también, ¿no? Tatuajes y demás. Que digo, esto se fue llenando Poco a poco, poco, pero... ¿no? No, a los 22 años, ¿no? Pero No, pero sí, o sea, es una industria en la que, o sea, bueno, es un... no, nadie tiene No ves tatuajes o no o sea, visibles, sí, ¿no? exacto, no tiende a ser lo normal. Va cambiando, Sí. pero no es lo No convencional. no es lo convencional y sigue sin ser muy visible. O sea, te hablaba con un güey que se llama Sí. Tito Garzón Onofre, no sé si lo ubicas, igual, Sí. pues está muy diferente a su industria. Sí. Entonces, Sí, no, yo resalto claramente, pero a ver, cuando iba arrancando, no que fuera insegura, pero como era un ambiente de hace 15 años donde todavía no existía el movimiento Me Too y todavía el acoso sexual no estaba tan penado, justo sufría mucho de esa situación. Entonces había un par de hombres que me asediaban y que cuando yo los denuncié en su momento, mi jefe de ese entonces dijo, pues ya sabes cómo son, a la madre. listo, ya, no hay más que hacer. Entonces, al inicio de mi carrera, yo me vestía con ropas muy holgadas, trataba ¿Para pasar desapercibido un poco? Trataba de pasar desapercibida y ahí era más bien concentrarme en el trabajo y justo no llamar tanto la atención, ¿no? Ok. Esos inicios de mi carrera era cómo enfrentaba el entorno. Pero cuando se trataba de trabajo, nunca me hacía menos ni dejaba de hablar. O sea, sí levantaba la mano, sí opinaba, pero me cuidaba mucho en que mi apariencia no fuera un componente de Sí, que cambiara la perspectiva o que sí, llamara la atención o que es exacto. como que Tratar mi de lo trabajo es más algo que hable por mí. No, exacto. yo no existo. No me vean. Tratar de pasar súper desapercibida, entonces vestirme como todos de traje, y además como holgado y nada estrafalario, nada que llamara la atención. Pero de todos modos me acosaban. O sea, no había diferencia. Entonces, conforme fui creciendo, dije, bueno, ya, me voy a vestir con cosas que me sienta cómoda, porque cualquier Sí, como forma, quiera, entonces me hacen sentir pues mejor incómoda, hago lo que yo quiera. pues mínimo ya me voy a sentir yo cómoda con lo que vista, ¿no? Y mi manera de lidiar vino mucho después con todo el aprendizaje que tuve en el Centro de Atención a Mujeres, porque ahí yo escuchaba pues todas estas recomendaciones de empoderamiento, de cómo lidiar con esas situaciones, y a mí me sirvió mucho de crecimiento personal, de cómo yo misma lidiar con esas situaciones. Y algo que aprendí fue a yo mostrar esa seguridad y entonces yo empoderarme a mí misma, y esa presencia que una proyecta afecta muchísimo el trato a las demás personas. Okay. Esto no lo tenía al inicio de la carrera, esto es un crecimiento también en la madurez. Y además poco a poco dije, bueno, ya sufro de todas estas situaciones de que me subestiman, asuman que soy una mujer joven que no sabe, que, no sé, me consideran atractiva, entonces que seguro llegué ahí porque me acosté con alguien o porque ¿no? Le parecí guapa a alguien, lo que sea. Ya lo sufro. Entonces, ya que se me resbale, más bien yo voy a decir, ¿saben qué? Sí, soy una mujer joven, sí, soy atractiva, me voy a entonces sí, lo voy a arreglar, abrazar, ¿no? lo voy a Embracing. abrazar, voy a decir, ¿saben qué? Voy a llegar como diva, listo. Entonces empecé a usar tacones, empecé a maquillarme, empecé a arreglarme, a producirme y llegar como de, listo, ya llegó la reina, ¿no? Sí, así no como, me esconder ahora de aquí o sea, ¿me quieren ver? Listo, aquí estoy, véanme. Pero ya en la sensación de, ¿no? No me importa. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué cambió en eso? O sea, Muchísimo. Porque en realidad todo el tema del acoso es un tema de poder. es un power play. Es un power play. Es mucho más, no el sentimiento de emoción, de enamoramiento, no. Es un sentimiento de poder. Y el no acoso es de que me sexual. Guste, no es de que quiero hablar contigo, es de poder. Medio te intimido y yo puedo, o sea. Es de poder. Entonces de repente dije, un momento, si me planto y entonces ya yo
asumo que soy una mujer, que soy joven, que soy guapa y que a ti te gustó, entonces la que tiene el poder soy yo, no tú. O sea, ya no vas a acosar, ya más bien te voy a decir, uy, amigo, te intimido más. híjole, no, la verdad es que no tiene chance conmigo. Ok. ¿No? Entonces, y eso lo proyectas. Entonces ya llegas en una actitud y es cómo te plantas, cómo te sientas, cómo en un ambiente lleno de hombres llegas con una, ¿no? Así como diva. Sí, pues literal, más ¿no? Pues, abierta, ¿no? Como sí, más... ¿no? Así como de, ¿no? Ya llegué y sí, o sea, sé que me están viendo, ¿no? Listo, ¿no? No tengo ningún problema, ¿no? Sé que soy guapa, pero además soy inteligente. Entonces me van a venir a escuchar. Ya tengo su atención, ya me están viendo, ahora me escuchan. Okay. Y eso hizo un cambio radical en cómo me trataba la gente. Impresionante. Okay. Entonces dije, no, bueno, sí funcionó, listo. No, sí, pues, eso era como prueba y error. Funcionó y dijo, ya, o sea, a cambiar el guardarropa. Cambié mi guardarropa al 100%. Y empecé justo a cuidar mucho mi imagen y cuidar mucho mi lenguaje no verbal. Entonces ya no solo era lo que decía, lo que te decía ahorita, y el contenido. Estar más abierto, o sea, no como la postura así, a estar como todos me la pelan, ¿no? Exacto. Esa actitud, ¿no? Pero fue consciente, o sea, fue consciente. Trabajar en eso. Fue trabajado. Y aparte, eres seria, o sea, la proyección que das, o sea, te ves en los videos y demás y te ves como intimidante, ¿no? Como seria, y hablas muy gentil, lo que quieras, pero... Sí, es una postura. Es como, no le voy a tirar carrilla nomás porque sí, o sea... Okay. Sí, no, porque yo vengo a trabajar, además estoy en un ambiente laboral. O sea, todo esto que estoy haciendo es un ambiente laboral. Okay. Entonces, tengo que cuidar mucho todo mi aspecto físico y toda mi interacción, porque además, otra cosa que no les sucede a ustedes los hombres, pero a nosotras las mujeres es, o sea, sí puedes proyectar eso, pero tampoco das entrada a que, o sea... Y si soy muy buena onda, también va a creer que, o sea, es como esta combinación. El límite de a dónde proyectas, pero que sin que invites a que quieras algo más allá de una relación profesional y que quede muy claro que es solo una imagen, pero que no estás coqueteando, que no quieres ser amigos, que no estás buscando un ligue. Ese es un... Sí, claro. balance bien delicado, que ese me costó, ese fue de error tras error hasta que encontré el balance y ya, ahora sí ya la tengo bien medida, ahora sí ya sé cómo manejarme, pero también me costó un montón en el Inter que entonces creían de repente que pues yo... Viene a ligar, ¿no? Viene a conseguir a alguien. Sí. Entonces... No fue nada sencillo, pero fue trabajado. Está trabajando en qué propuesta tengo que hacer y qué chino es como, cómo tengo que verme, manejarme y llevarme con la gente para... ¿Y no te pasa después que el poner tantas barreras se vuelve algo demasiado desgastante? Muy. Para mí, el día a día laboral requiere de toda mi energía, no solo por la parte mental del trabajo que estoy haciendo, sino porque todo esto lo aplico día con día. Y yo no parece, pero yo no soy una persona sociable de naturaleza. Okay. Yo soy una persona que le gusta estar en su casa, sola, leyendo, viendo películas, no interactuando con nadie. Esa es mi zona de confort absoluto. No soy de que me encanta así la fiesta y que necesito a las personas para estar en paz. Al contrario, a mí las personas me drenan de energía. Sí, claro. Entonces, toda esta... Gracias por hacer esto, porque sé que al final... Toda la inversión que requiere de mi parte es proyectar hacia afuera una persona que no me es natural. Ya, a ver, después de tantos años te puedo decir, ya la mezcla entre lo que era natural y no ya... se fusionó, ya es una simbiosis ahí. Pero fue un aprendizaje arduo que para mí es parte de mi carrera profesional. O sea, es así como fue indispensable las herramientas que decía, tengo que estudiar para mí las herramientas indispensables tengo que desarrollar todo este arsenal del lenguaje no verbal y de aptitudes sociales y de habilidades de relacionarme y de empatía y de saber escuchar y de saber transmitir y que la gente te respete. Eso es todo un camino. Por ejemplo, hoy que trabajas con muchas mujeres y que parte de tu cruzada por la vida es esto de empoderar y dar oportunidades y demás, ¿tocas estos temas? O sea, ¿qué tanto está en la conversación del día a día con tu equipo este tipo de cuestiones que no son
entre comillas, del trabajo. O sea, no son del currículum, Sí, pero pues es como un currículum alternativo sí, desde cómo me veo, cómo me siento, qué proyecto, cómo sí. hablo, estrategias para difusión, así como disminuir, como cuando una bomba la diffuse a bomb, pero Sí, como diffuse el coqueteo de este güey que me sí. quiere, como hago para no ofenderlo porque quiero negociar con él, pero no darle entrada. O sea, todo este currículum no hablado, ¿lo ven, no lo ven? Sí, fíjate que sí, y eso tiene mucho que ver con el liderazgo que yo he decidido tener con mis Ujú, equipos, ¿no? Ya a estas alturas tengo la fortuna de justo haber crecido y ya poder tener pues varias personas a mi cargo y trato además de contratar mayormente mujeres jóvenes. ujú, Me caracterizo y bendita sea además nadie me pone un pero en buscar solo currículums de mujeres jóvenes, ujú. ¿no? Y entonces justo como pues hay todo un aprendizaje de lo que es este mundo externo y que si bien en nuestro grupo no hay porque pues, no tenemos esas circunstancias, pues no es lo que sucede afuera. Entonces, parte de lo que paso tiempo con ellas es también darles este tipo de recomendaciones. Les doy una serie de talleres, por ejemplo, de hablar en público, Ujú. ¿no? Que en nuestro trabajo, pues mucho de la articulación de todas las posiciones tienes que ir a un podio, un estrado, un auditorio y que pues puede ser bastante intimidante Claro, sí. pararte en cámaras. Luego hay entrevistas, O en otros tienes que ir a... idiomas a veces, ¿no? Que no Sí, es tu idioma a veces y... entonces te tienes que saber presentar, ¿no? Y parte de eso es justo todo este taller, no solo de oratoria y de cómo fluctuar la voz, pero también de cómo te presentas y cómo les digo, es que a ver, ustedes como mujeres tienen mucho más retos, porque a ustedes las van a juzgar por cómo se visten, a ustedes las van a juzgar por cómo caminan, las van a juzgar por cómo se paran, por cómo se sentaron. Sí, pero todo lo que haces y lo Entonces, que no haces, ahí estás en la hoja de exacto. ruta. Entonces, sí me siento y les digo, a ver, ustedes me ven y yo vengo impecable de, ¿no? De tacones y todo, porque no sabes si este día te va a tocar ir a hacer reunión y con fuera. Y la gente te juzga, lamentablemente a las mujeres sí nos juzgan por cómo nos vestimos, ¿no? Un compa hizo un Este, experimento donde... Bueno, un compa habló de un experimento que se hizo en Estados Unidos donde un cuate, un news anchor, siempre usó la misma corbata, creo que era. mm, Todo el, no sé, durante no sé cuánto tiempo. Y nadie le dijo nada y todo el mundo hablaba de la colega que es que ya repitió el sí. vestido. O es que, y es como dices, no mames. Es real. O sea, Ujú. nosotras sí nos juzgan por cómo nos vestimos. Les digo, entonces sí tienen que preocuparse, lamentablemente, pero sí tienen que preocuparse por cómo se ven. Y además, justo lo que transmiten habla mucho de la seguridad que puedan proyectar. Entonces les decía, ¿no? En sentarse. O sea, si tú estás en una reunión, ya ni siquiera en un auditorio, estás en una reunión y te sientas así. Ujú. O sea, estás mandando una, Sí, de no me hueva. interesa, Ujú, ¿no? Si estás en una reunión y estás como así, ujú, estás nerviosa, ujú, ¿no? Si estás en una reunión, estás así cruzada y estás así con cara ujú, de no, amigos, pues no ujú. hay interacción. Entonces, siempre lo mejor es echada para adelante, ¿no? Brazos abiertos, Ujú. y eso proyecta muchísimo. Entonces, sí les explico cómo sentarse, cómo pararse, Ujú. cómo utilizar Y por manos, ejemplo, perdón que te cómo... interrumpo otra vez, y te interrumpí 100 veces para que No sepas, pasa pero en nada. ese caso, por ejemplo, ¿cómo eso, o sea, cómo lo has racionalizado tú para que eso no sea es que ahora me están diciendo qué tengo que hacer para poder hacer? Porque está Ya. como esta cosa de, Sí, ¿por qué me tienen que decir a mí cómo portarme para poder tal, si no tendría por qué hacerlo, ¿no? sí, Es un poco, cómo lo interpretas tú? Y también estos esfuerzos van más del lado de cambia tu mujer, tu sí, forma de hacerlo, que vatos, no mamen, sí. no sean así. A mí bueno, me queda claro por qué, pero Ujú, no soy quien para decirlo. Pues te sí. pregunto, ¿tú por qué abordarlo desde este lado y no del otro? Porque es un juego a ¿Tiene largo sentido lo que plazo, dije o no? Como que me totalmente. explico No, mi pregunta. totalmente. O sea, sí, diría, ¿por qué tenemos que arreglarnos para que no nos critiquen? Totalmente. Ujú, Pero este es un juego a largo plazo, ¿no? ok. Y como quieres ganar el juego, no puedes ganar todas las batallas y tienes que pensar estratégicamente en que si utilizas las mismas herramientas que son socialmente aceptables, que culturalmente son aceptables, entonces lo que transmitas ahora sí verbalmente y el mensaje va a ser más escuchado. Ujú, Porque si una llega como activista, vestida sí, de distinta manera y no combativa te y van a agresiva, escuchar. no me escuchan. Y entonces Claro. inmediatamente te tachan de
la mujer loca, Ujú. furiosa, Claro, rabiosa, claro. y entonces el mensaje no llega. Ujú. El mensaje se pierde en, es una feminista. O sea, estás cogiendo tus batallas al final del día. Es Exacto. como, si yo quiero lograr esto, tengo que primero como entrar así de Eh, incógnito a su juego y después desde adentro Exactamente. Desde dentro, mi desmantelar todo el desmadre. estrategia es desde adentro. O sea, yo llegué a la posición en la que estoy jugando el juego. Mm. O sea, no hubiera llegado donde estoy si yo a cada Desde el día batalla uno, sí. dijera, no, pero es que, ejemplo, a mi jefe primero, de, no, ya sabes cómo es, no, pero es que no es posible, y hubiera levantado quejas, pero me corren. Sí, no te O sea, recomiendan, no te dicen, no, cuidado con ella porque va a llegar a sí, hacerte un desmadre ahí en la en oficina. ese momento se acababa mi carrera. Mm. Siguiente paso, ¿no? Que hubiera reclamado de algo, uy, es que es la loca de la oficina y entonces no te dan el crédito. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, qué maravilla que ya pudiéramos tener los mismos estándares que tienen los hombres. No los tenemos. Y sí los quiero cambiar. Pero para cambiarlos hay que ir paso a O paso sea, que lo y aceptes no poco significa a poco que lo promueves metiendo más o que lo quieras mujeres. dejar igual, ¿no? O Sí, sea, es aceptar la realidad sí, como es y ahora sí, desde ahí, sí. cómo Entonces, lo... Ok. desde la estrategia, digo, ahora sí, también cada quien puede tener otras Ujú. alternativas. Mi camino ha Ujú. sido, bueno, juega el juego y ya estando ahí adentro, entonces empieza a mostrar pues que habría cosas que podrían ser diferentes y lo más importante es que empiece a haber más mujeres. O sea, en realidad esto no va a cambiar hasta que no tengamos las mismas condiciones laborales y que tengamos niveles de paridad en todos estos puestos de decisión y que haya Ujú. las suficientes mujeres como porque entonces ya Ya un no, contrapeso natural. ya no haya una diferenciación de es mujer o es hombre. No hemos llegado ahí. Mientras no haya las suficientes mujeres, las reglas del juego no fueron escritas por nosotras, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, para mí es, ok, hay ciertas reglas, lidiemos con esas reglas y desde esas reglas tratar de plantear cómo se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, Ok, sí, este es un camino, ok. ¿no? Pero a mí me ha parecido que es pues mucho más fácil de tener un éxito que es desde otra trinchera un poco más agresiva. Como te decía, Ok. estoy como al inicio de la conversación, ¿no? De que llegué a regañar o como si me meto en problemas diciendo que no. Yo aprendí a decir todo con una sonrisa. Y yo sé que muchos dicen, ¿por qué me dices que sonríe más? Ujú, ¡Funciona! ujú. Sí, no, desarmas a la persona, ¡Funciona! no es como ¿No? déjame. Entonces, Ok. o sea, yo sonrío todo el tiempo. Así estoy diciendo algo Sí, así sí, 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 rudísimo, sí, sí. ¿no? Y yo sonrío. Y lo Ok. digo en un Ay, te quedó tono, bien feo, jajaja. sí, Así así como. como, híjole, Ajá. no, no, bueno, tal vez no sea por ahí, pero es que Ujú. el tono de voz, el ser amable, esto, decirlo todo como con una calidad de empatía hacia Ujú. las personas, siento que es mucho más receptivo Claro. lo que puedas decir. ¿Y qué Sí. de esta, es que no quiero decir fachada, porque pues como dices, ya hay una simbiosis entre, son herramientas al final Sí, del día, ¿no? Como si ya hablo claro, no es una fachada, ya hablo sí. claro, pero ¿qué de estas estabilidades Ujú. o estrategias o fachada, como le llamemos, llevas a tu vida personal o hay un momento donde apagas el No, sí, chip la pago. y, sabes, como familiares, Sí. tu entorno más cercano? Sí, lo apago. Ya a nivel personal, soy considerada muy antipática Ok, ok, y de mal genio, ok. cosa que no sucede en la vida laboral. O sea, yo no en la vida laboral no me peleo con nadie, no le grito a nadie, no sé, en mi vida personal no que grite, pero, o sea, sí tengo un carácter Ok. bastante más complicado de lo que es en mi vida laboral. Como que si ya apago el switch y es como ya nadie me molesta. Estoy Ujú, Grinch total y ujú. quiero que me dejen en paz y que nadie me hable. Ok, Sí, es así de se apagó, bye. bye. Ajá. Esa fue la buena onda de aquí, bye. Sí. Bueno, regresando a tus grupos de 5 años, nos faltaban 2, Mm. ¿no? Creo, Después de la maestría, regresar sector ajá, público, después llegar a ser directora general. okey. Sí, Y lo que que estás es lo que ahorita. estamos ahorita, sí. Exacto. Bueno, y hoy que estás viendo temas, eh, para el bien ambiental, no sé cómo, Ujú. en español nunca sé cómo se le dice porque, environmental, no sé cómo es esto. Siempre El medio confundo que si medio ambiente. ambiente, que si ecología, que si Medio tal, los ambiente. conceptos, pero es medio Sí, ambiente, okey. sí. Eh, Proteger el medio ambiente. okey, hoy que estás aquí, ¿cuál es tu cruzada o qué crees que vas a hacer en 5 años? O sea, Sí. hacia dónde ves que vas o no has empezado a ver
Pues hay un periodo de elecciones de por medio, Ujú. entonces, idealmente a mí me encantaría que más allá de los movimientos políticos yo pudiera continuar todavía en el trabajo en el que estoy, Ujú. porque hay varios procesos internacionales abiertos que me encantaría poder arranqué desde un inicio y poder ver finalizado, ¿no? A nivel internacional, ahorita se está hablando de un tratado Ujú. vinculante para eliminar la contaminación plástica. Ok. Y es decir, vamos a poner a todos los países de acuerdo en tipos de regulaciones, por ejemplo, para prohibir, no sé, plásticos de un solo uso o Sí. químicos específicos o poner tipos de incentivos. Todo eso es apenas una discusión que se está gestando porque sí se ve de manera muy preocupante que para 2050 va a haber más plásticos en los océanos que peces, Ujú. ¿no? Entonces, que se tienen que tomar medidas como comunidad internacional, pero todo esto se tiene que legislar, se Sí. tiene que regular, hay muchísimos sectores involucrados, entonces es todo un proceso de No, negociación además que viene arrancando. una cosa es que ya se ha hecho ley, otra cosa es quién se asegura Eh, que se aplique la ley, no, ¿no? Que ni es un siquiera se ha pedo. hecho ley además, Bueno, ¿no? ajá, pero en cualquier cosa, Sí, ¿no? Es como que ya hay una sí, ley sobre esto, mm, y luego como las emisiones y demás, como, ¿y quién sí. se encarga de estar viendo que Sí, y también parte de la negociación es esos medios de implementación, que haya recursos financieros, que haya transferencia de tecnología, que no se fortalezcan las capacidades de sí, quienes están a cargo. es complejísimo Sí. porque luego pero y luego, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿qué tanto toman en cuenta? Por ejemplo, hablando del plástico. Ujú. O sea, yo sé que mucha gente diría: "Oh, sí, que se acabe el plástico", hasta que les toca a ellos decir: "Bueno, y entonces tu champú tienes que ir a comprar una botella de Sí, vidrio", o no sé qué. O sea, empieza a pasar sí, y se empieza a hacer, no, pues ya no es tan conveniente para mí, o ya me sale más caro sí. poder hacer mi vida normal, pero de ahí, y eso es como el público general. Ujú. Súmale el, no sé, yo tengo una empresa donde hacemos polímeros, o sea, trabajamos Sí, en plásticos y doy trabajo a 5,000 personas exactamente. y tal. Y si Sí. tú me haces esto, o subo los precios al doble o me matas Ujú. el asunto, ¿no? Y entonces con Así eso es. acarreas tus. ¿Cómo ven? O sea, Sí, ¿cómo toman en cuenta estas cosas? ¿Cómo funciona ahí? es La negociación. increíblemente complejo, justo porque hay toda una serie de variables también sociales que hay que tomar en cuenta, económicas, y todo el impacto que se tiene más allá del impacto ambiental. Se trata de no satanizar al plástico per se, porque el Mm, problema no es el plástico per se, es el consumo excesivo e innecesario de plástico, es la ujú, contaminación por plásticos, ¿no? ujú. O sea, por ejemplo, para un regalo no necesitas envolver en papel, más plástico para dar un regalo que nunca necesitó un envoltorio, Ujú, ¿no? ujú. Hay una serie de plásticos luego que son tóxicos, Sí, que tampoco tendrían que estar en el ambiente, o incluso el mejor manejo mismo del plástico y reutilizar en lo mismo, en lugar de usar botellitas de plástico, ¿no? Si nada más tienes un gran garrafón que vas rellenando, sí. pero Che raza la que usa esas no botellitas. necesitas estas botellitas chiquitas una tras otra, ¿no? Ujú, La claro. verdad es que de esas podríamos prescindir por completo. Ujú. No de todo el embotellado, porque hay lugares que no tienen agua Salubridad, temas de potable salud. y Ujú, entonces el agua embotellada es la única alternativa que tienen mm, comunidades marginadas y ujú. que no podrían acceder a agua potable de otra manera. Entonces, por eso te digo, o sea, también hay que ver esos Ajá. impactos. Pero, pues puedes tener garrafones, no necesitas las botellitas individuales. Ujú, Entonces, sí se tiene que hacer todo un análisis muy exhaustivo, ujú, también porque puede que las alternativas sean más contaminantes. mm. O sea, vemos que el cartón, decimos, bueno, se utiliza, pero el cartón, si Para producirlo no sé para qué, o producir se para requiere todo este número de árboles, o el vidrio se requiere una cantidad impresionante de de energía y de calor. agua para Ujú. producir una botella de vidrio. Entonces, si esa botella de vidrio igual no la vas a volver a usar, es más contaminante que una botella de plástico, Okey. ¿no? Entonces, Pues está muy cabrón, o sea. no es blanco y negro, hay Ujú, también todo un análisis que se requiere, pero lo que es importante es, uno, no tenemos que consumir tanta barbaridad de productos que son completamente innecesarios ujú, para nuestra sobrevivencia humana. O sea, hay muchos productos que son superfluos, ujú. que como sociedad sí tendríamos que ser mucho más responsables, Okey. y tratar de incentivar la economía circular, ¿no? Que se vuelva a reintroducir, que si utilizas una botella que la vuelvas a usar para otra cosa, que tenga una segunda vida, Ujú. y limitar pues ciertos consumos que, no sé, por ejemplo, la ropa, no necesitas cambiar de temporada de ropa cada 3 meses. Claro. Eso genera también, toda la ropa tiene plástico.
Ujú. ¿no? Entonces Sí. sí hay muchos patronos de consumo que debemos de cambiar. Pero también hay muchas imposiciones que podemos regular a estos grandes conglomerados que se hagan las cosas de manera distinta, incluso desde la concepción del diseño y de la misma producción, que utilicen porcentajes de producto reciclado, o sea, que no sea Mm, plástico virgen, sino que retomen ciertos porcentajes de plástico reciclado. ok. Entonces, no es nada sencillo porque se va a afectar a comunidades marginadas que igual el plástico es la única Forma de alternativa de acceso. desarrollo que tienen a varias cosas, o muchas personas que dependen de esos ingresos para subsistir. Sí es complejo, pero es un Involucran, problema. involucran en estas negociaciones a este tipo de personas o ya que se va a la negociación, ya es nada más el análisis, pero, o sea, como decir, ok, en esta cumbre que estamos platicando los países o representantes de cada país sobre qué vamos a hacer con el Ujú, plástico, de pronto ponen a hablar a el dueño de plásticos fulanito, sí. ¿no? ¿Entran ellos a la conversación o ellos no tienen como están al margen de lo que suceda? Las negociaciones per se son solo gubernamentales, Ok. pero hay foros alrededor del comité de lo que se llama multi-stakeholders, es decir, ¿no? Ujú. Todos estos personajes de distintos sectores afectados y también representantes de academia, de sociedad civil, que tanto externan preocupaciones como demandas, como reclamos, y además cada país lo define cómo hace su postura, pero suele consultar a distintos actores, ¿no? En el Ok. caso de México, justo hemos hecho una serie de diálogos participativos para escuchar lo que opina sociedad civil, lo que opina nuestro sector informal. Tenemos un gran sector de recolectoras, recolectores, Claro. ¿no? de plástico, también las empresas de reciclaje, la misma industria de plásticos, las cámaras de comercio. También los científicos y las científicas que han estado trabajando en estos temas, entender cuáles son las implicaciones de las distintas componentes. Sí se hace pues una especie de outreach para tratar de entender mejor la Ok. problemática. Idealmente es que tuviéramos un cuerpo científico Ujú. que nos diera pues, información, ¿no? Ahora Sí, del sí, impacto específico de... con estudios serios, sin intereses detrás, porque ahorita hay muchos estudios, pero claro, Claro, está si lo fondeado produjo por... la empresa Sí, tal, pues... como en su ¿no? momento con los alimentos, ¿no? Sí, De que exacto, tienes que exacto. desayunar cereal Sí. patrocinado por Nestlé, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí, Ok. digamos, sí se requiere un cuerpo científico, esa es parte de las negociaciones, el dar un mandato a un grupo especializado Ujú. de científicos que nos puedan dar mayores elementos para la toma de decisión. Entonces, en las negociaciones per se no solo son responsables de la Administración Pública Federal de cada país, del Ejecutivo, en nuestro caso, eh, pero sí se escucha Ujú. distintas voces y fui hace recientemente a Bangkok al un Global Plastic Summit, justo que era un foro mucho más abierto a escuchar a ponentes de coaliciones de científicos, Ok. luego también personas de la industria, de activistas, ¿no? La idea es enriquecer las discusiones. A ver, ¿y qué tanto, si tu opinión, qué tan real es el que uno como consumidor independiente o individual puede hacer la diferencia, ¿no? De, ya no uso popote Ujú, o ya tal, o sea, ¿qué tanto tiene ese impacto en porcentaje ujú. de lo que se contamina actualmente contra el que realmente son, porque estás conversando que son Sí, las empresas, o sea, que sí. realmente dices, a ver, tú el no usar popote es irrelevante y es Ujú, más bien como una especie de táctica de las mismas empresas de ujú, hacer sentir culpable de, contaminación, que lo que realmente las empresas ujú. contaminan. Desde tu Sí. punto de vista, ¿qué es lo Desde que...? mi punto de vista es todos tenemos que ser responsables. Ok. Eh, si lo ves a una individuo, una persona, ciertamente el efecto es irrisorio. Pero si así piensa una y piensan todas las personas en el agregado, pues entonces no cambia nada, Ujú. ¿no? Entonces sí tiene que haber una campaña de educación ambiental porque las empresas son personas al final del día, no son entes abstractos. Ujú, ujú. O sea, y sí hay que regular y sí la mayor responsabilidad está con las empresas, sí, pero las empresas responden a las demandas de las y los consumidores, Sí. ¿no? Y no son simplemente entes de inteligencia artificial, no hemos llegado ahí, Sí. ¿no? O sea, No, me sí acuerdo hay el caso de Indra Nooyi con PepsiCo, sí, donde decía, bueno, yo en mi, que sí, en mi comunidad donde yo vivía, entraba una corporación y se consumía todo el agua del sí, lugar y
Entonces, Sí. por eso hicieron lo de Sí. tema de responsabilidad en PepsiCo, de usar Sí. menos agua y tal, pero sí, sí, sí. Entonces, Son o las sea, personas, sus cosas las impactan en la sí. empresa. Entonces, o sea, y detrás de empresas hay personas, Ujú. ¿no? Entonces, sí es necesario fiscalizar mucho más fuertemente y regular mucho más fuertemente a las empresas, pero si la sociedad en su conjunto no cambia el consumismo extremo, las empresas van a seguir produciendo y van a encontrar otras alternativas porque responden a lo que todas las personas consumimos. Entonces, Ok. si fiscalizamos muchísimo a las empresas, pero se sigue habiendo una demanda de consumo, van a encontrar los, ¿no? Sí. Maneras y esto se va a perpetuar. Entonces, o sea, sí es cierto que las empresas, y hay además un grupo de empresas que son Ujú. responsables de casi el 90% de la contaminación en el mundo, Ujú. sí, pero esas empresas no decidieron solitas que todas íbamos a consumir miles de cosas superfluas. La misma sociedad hemos ido ¿Existe, o sabes si existe desarrollando. algún estudio, algún dato que diga así como de, o sea, se necesitan, es una estupidez, a partir de 10,000 personas que hagan boicot a una empresa, donde ya no va a comer su producto, Ay, no lo hay sé. un cambio, o sea, la Sí, empresa dice, no, ya ahora sí me está sí, afectando, o sea, como porque siento que si pudiéramos poner un sí, número sería más fácil decir, ok, ya somos sí, 100,000 personas que logramos reunirnos y no vamos a comprar esta marca durante 3 sí, meses, la marca no le queda más que sí, voltear. Pero cuando es sí, como, yo solo digo que sí. no, o, Fíjate, no sé si existen estudios, sería muy interesante, porque efectivamente la acción colectiva tiene impactos. Lo vemos en Europa, que empezó todo este movimiento de Fridays for Future y que hay ujú, todo un reclamo de activistas climáticos que se ujú, organizaron de tal manera que ya incidieron en las elecciones en Europa, ok, ¿no? Y el Parlamento Europeo tuvo un cambio significativo por todas estas demandas de la sociedad de que tenían que ser más responsables en las políticas ambientales y climáticas. Y entonces ves ahora una Unión Europea que no es porque sus líderes de repente dijeron, va, no, sus líderes responden, sí, quiero que votes por mí, quiero que pues te votes voy a por dar mí, lo que tú entonces como quieres. la exigencia es esta, Ujú, entonces ahora la Unión Europea, la verdad, sí tiene metas muy ambiciosas en muchos frentes, tanto de cambio climático como de protección a la biodiversidad, como de tema de plásticos, pero no es por su altruismo puro y ya, nato, o sea, es en respuesta a la población que vota, a la ciudadanía que incidió en el cambio. Entonces, ok, o sea, sí puede haber que una ciudadanía organizada exija a la clase política y entonces que esa clase política tome medidas mucho más estrictas también con el sector privado, ¿no? ok, Entonces, o sea, si hay un impacto. Una persona sola, ciertamente no, pero si todas las personas piensan igual, sí, no. Ok, y ahí te pregunto, a lo mejor es un poco más compleja, pero ¿cómo, no sé, no sé cómo plantearlo? Eh, a ver, tienes que pararte y negociar, ¿no? Y ujú, representas un país. Eh, ¿Cómo haces para defender ante todo el mundo los intereses de un país cuando en ocasiones puedan ser contradictorios o que las acciones o lo que sale en medios ujú, es distinto a esto que tú estás defendiendo, sí, ¿no? Y es como, o sea, ¿cómo evitas que te agarren una postura donde te puedan exhibir públicamente de, sí, ay, sí estás haciendo, pero ve lo que estás haciendo en tu sí. país o ve lo que tal? ¿Cómo lo haces desde un punto de vista a lo mejor estratégico o de negociación de pues, cómo llevas eso, no? No Ujú. sé si me estoy explicando, Sí, no, ¿no? y ahí hay que diferenciar entre lo que se hace en política nacional Ujú. y los grandes objetivos que se tienen como comunidad internacional. Sí, ujú. Porque todas estas negociaciones ambientales no son metas específicas para cada país, sino son metas De globales. todos. Ujú, Y además son metas globales no para el día de mañana. Estamos hablando para 2030, para 2050, ujú, para nuestro futuro. ujú, Entonces, si viéramos por cada país, no se lograría nada ujú. y no llegaríamos a ningún lado, porque entonces pues, todos tenemos intereses Sí. particulares, ideas diferentes, No, y tú vives del pero petróleo, no, tú tú vives de no vives, sé qué. Ajá. tú vives del gas y tú tienes, no sé, ahora nuclear, que quién sabe que sí sea tan Ujú, energía limpia o no, quién sabe, ¿no? ujú. Entonces, em, aquí como comunidad internacional es reconocer una problemática de, a ver, si no tomamos medidas, es que en 50 años esto va a ser un escenario Okey. apocalíptico. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que frenar las emisiones.
¿Cómo lo vamos a lograr? Cada país tiene la soberanía de definirlo, pero sí tenemos que ponernos pues estos ideales, como también se tienen, no sé, en la Agenda 2030 del fin de la pobreza, cero hambre, ¿no? Igualdad de género. Entonces, la comunidad internacional busca grandes objetivos a los que como humanidad Sí, desearíamos que difícilmente llegar. puedes estar en contra de eso. O sea, no Exacto, es como que no vas a decir que quieres que haya exacto, menos niños. Pues no, o sea. exacto. Entonces, va por ahí. Ok. Y parte de estas negociaciones, por eso te decía que en México nuestra política exterior es muy, de mucha continuidad, es ver por este bien común. Ujú. Y no tiene un periodo sexenal como tenemos aquí. Las negociaciones son a mediano y largo plazo. Ok. Entonces, en lo que van las negociaciones puede que haya un cambio de gobierno, puede que haya cambio de autoridades locales, puede que fluctúen en cuáles van a ser las prioridades nacionales, pero esas prioridades nacionales, finalmente, el fin último sigue manteniéndose que pues, no quieres acabar el planeta, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Ahí es donde hay diferencias de opiniones, pero en principio todos quisiéramos que pudiéramos revertir la tendencia de que hay un calentamiento global y que entonces podamos reducir nuestras emisiones en conjunto. Entonces, muchas de las negociaciones no les imponen metas específicas a cada país, sino es un marco de referencia. ¿Okay? Ya habiendo dicho eso, pues sí hay algunos indicadores o algunas valoraciones que como país petrolero, pues sí tenemos que tener cuidado porque nuestros ingresos públicos dependen de ello y efectivamente, si no tienes ingresos públicos, no puedes hacer Sí, si el día de bienes mañana públicos, dices, no ok, puedes todo garantizar. el mundo se puso de acuerdo en que ahora es pura Sí. energía eléctrica. Sí. Pues de pronto nos hundimos, ¿no? Sí, nos hundimos y no de la noche a la mañana se puede transitar manteniendo a toda la población con los accesos a la energía, a agua, además, y hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, parte de las negociaciones es, a ver, dado que yo soy un país petrolero, necesito que me des un tiempo de transición y necesito además poder acceder a los medios de implementación, porque no es sencillo poder invertir todo ese capital que ya tenías, ¿no? En Sí, o toda que la industria construyó petrolera, todos tus años. de crear toda una infraestructura para geotermia, para energía solar, para energía eólica, todo eso requiere una inversión. Entonces, parte de las negociaciones es decir, ok, de acuerdo, tenemos que ir hacia allá, tiene que haber una transición energética, tenemos que cambiar nuestra matriz de energía. Uno, requerimos de un periodo de tiempo y además de recursos financieros, de poder acceder a proyectos de cooperación, de poder invertir. Pero en ese tipo de casos, por ejemplo, es bueno, entre todos le ponemos algo para que, o sea, para que puedas comprar eso, o qué organismo es el que le va a prestar ese dinero a un país para decir, bueno, va, te damos chance para que puedas. Hay varios bancos de desarrollo regionales, hay toda una banca multilateral que tienen mayormente sus sedes en Washington, pero también la idea es ahora que el mismo sector privado también se meta a estos temas y que se den, por ejemplo, préstamos concesionales, pero bueno, también el tema para muchos países que tienen problemas de deuda, bueno, es decir, no necesariamente caso de México, pero países menos desarrollados es, más bien nos tienes que dar donaciones y tienen que ser recursos de apoyo porque no estamos en condiciones, no tenemos la infraestructura. Entonces, mucho de los debates que se dan es, a ver, todos los países que tienen una responsabilidad histórica, porque es cierto que sí venimos de una historia de colonialismo, sí venimos de una historia de la revolución industrial no empezó en estos lares, ¿no? Y, o sea, sí hay un acumulado de emisiones y de todo el impacto que nos llevaron al día de hoy, que países desarrollados tendrían que asumir su carga y su parte de la historia. Entonces, sí hay una exigencia de justo todos estos países más contaminantes tendrían que estar apoyando a los países que no tienen los ingresos suficientes y que puedan apoyar en desarrollar en distintas regiones del sur global, como se le dice, pues estos grandes proyectos para energías renovables, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay también el decir, o sea, México es un país contaminante, pero todo en su justa proporción, ¿no? O sea, sí tenemos refinerías. Nuestro país del norte tiene 139. Digo, ¿no? O sea, sí, todo en justa proporción. ¿Te ha tocado abogar por cosas que no estás de acuerdo tú a nivel personal? Me ha tocado abogar por cosas que no estoy de acuerdo, sí,
pero se puede siempre plantear una argumentación que sea constructiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos temas de decir, ok, no podemos poner una meta ahorita de que no vamos a usar combustibles fósiles, ¿no? Que a mí me encantaría poder decir, ya, ¿no? Quitemos todos los combustibles fósiles. Imposible, ¿no? Para un país como México, yo no puedo salir a decir, si México dice que ya se acaban los combustibles fósiles, otra vez, nuestros ingresos públicos dependen de ello y tenemos un trasciendo. Entonces, como de, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos construir, ¿no? Pensando que hacia adelante se requiere mayor inversión, entonces que busquemos que para llegar a esa meta, entonces se requieren medios de implementación adecuados y hay que abogar por eso. Ok. ¿Y qué es en tu trabajo actual, qué es de lo que más orgulloso te has sentido? Tenemos un proyecto de empoderar juventudes que se llama Operación COP, Juventudes Embajadoras por el Clima, que la idea fue poder darle un espacio en la mesa de los adultos, ¿no? Porque el cambio climático y toda esta afectación, pues la verdad, quienes vayamos de salida no nos va a tocar estos efectos. Son las nuevas generaciones las que van a sufrir falta de agua, temperaturas elevadas, inundaciones, eventos extremos, más huracanes y demás. Entonces, sí vemos que es importante que estén en esta toma de decisiones, que puedan participar, que puedan pedir lo que va a ser indispensable para su futuro. Entonces, generamos un llamado abierto a estudiantes entre 18 y 25 años que quisieran trabajar en temas de activismo climático y les preparamos por 3 meses en capacitaciones de diplomacia ambiental, de temas específicos, para que puedan conocer cómo son estas negociaciones climáticas y luego escogemos a 4 personas en particular que nos van a acompañar a la delegación. Vamos en nuestra 3ª edición. Es un reality show, entonces. Haz de cuenta, sin cámaras, pero sí, es una dinámica de reality show. Y vienen, luego los entrenamos ya, en particular tienen sesiones conmigo una a una como jefa negociadora, y nos los llevamos a la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que es el gran evento donde ahora va a ser un evento de 80,000 personas. Okay. O sea, es un mundial. Es un mundial. Es el Mundial de Cambio Climático, ¿no? Y es Expo Cambio Climático porque hay pabellones con salas y negociaciones. Y hablan a nombre de México. O sea, van y hacen lo mismo que hago yo por temas específicos. Van, representan a México, hablan por México, pueden proponer sus ideas, pueden trabajar y les damos esta visibilidad y de poder participar con personas que llevan décadas en esto y que tengan esa oportunidad de realmente incidir en el futuro. Tengo una última pregunta sobre ese tema. A lo mejor una pregunta muy pendeja, pero, o sea, ¿de quién viene por ejemplo, esta persona va a ir y va a abogar o defender lo que tú quieras México y las posturas de México? ¿Quién le dice eso es lo que piensa México? ¿No? Como siendo... Sí, no, se trabaja. País, ¿no? Se pero trabaja. lo deciden... ¿Quién dice este es nuestro argumento? Se trabaja por varios meses. La Cancillería es la encargada de llevar la política exterior. Entonces, la Cancillería es quien coordina, organiza, prepara y lidera las negociaciones. Pero se hacen rondas de reuniones intersecretariales con todas las dependencias de la Administración Pública Federal que van aportando los elementos técnicos, se discuten, se consensúan esas posturas, se hace una argumentación, ¿no? Y se tiene un documento base. Se hace además consultas con sociedad civil, con otros sectores. Las juventudes participan en todo este proceso, entonces ahí mismo también pueden dar sus ideas. O sea, no solo es aquí está, lea usted esto, ¿no? O sea, ellas y ellos pueden opinar y pueden abogar por pensamientos. Y ya con toda esa información de Cancillería sacamos como nuestro documento de lineamientos y de ahí le decimos, a ver, esto en estos temas, esto es lo que vamos ahogando. Pero como las negociaciones además son un ente vivo sobre la marcha, muchas veces no estaba en texto lo que va, y ahí tenemos
durante estos eventos, reuniones de delegación, donde vienen particularmente, yo funjo como jefa negociadora, entonces en caso que tengan dudas, ya la última palabra la tiene Cancillería. Entonces, en ese caso, yo como jefa negociadora les oriento y les digo, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, o mejor da estos Pero a argumentos. veces tienes que tomar algún riesgo de decir, ok, me agarraron en curva, Sí. digo esto, ojalá sea lo mejor posible, pero igual Sí, efectivamente. Llega un punto en que ya es tu responsabilidad. Entonces, sí tienen un grado de responsabilidad importante. ¿Cuál ha sido uno de los mejores Ujú. consejos que te han dado? Que confíe en mí misma y que hable más. Y eso me lo dijo otra mujer, que estaba yo arrancando las negociaciones y que me dijo, a ver, los hombres hablan y hablan y hablan y hablan aunque no sepan ni qué van a decir. Y nosotros tendremos a ser muy concretas y muy sucintas y no aprovechamos el micrófono. Y si tienes ideas, dilas, o sea, no te contengas, expláyate y tú di todo lo que tengas que decir. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Que se puede siempre, a pesar de que un entorno político no es favorable, siempre se puede construir y siempre se puede aportar. ¿No? O sea, la gente tiende a decir que porque ya no coincides con ese partido político o puede ser en cualquier persona, si no coincides con una persona, entonces ya no tiene sentido empezar. Creo que incluso el tener argumentaciones opuestas siempre genera en mejores resultados y da ¿no? mejores opiniones cuando incluso tienes un debate con alguien más. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera la sorprendería? Que soy antisocial. Sí, que no me gusta la gente. Que odio a la gente. Odio a la gente. No, sí, o sea, ya fuera de broma, llego a mi casa así de odio a la gente. ¿Cómo recargas pilas? Sí, y estando en un trabajo en que te obliga a drenarte todo el tiempo, en tu caso, ¿qué te hace volver a levantarte, no caer en una depresión? En el trabajo, hablar con juventudes. Porque las juventudes creen todavía, tienen todavía estos grandes ideales, creen que se puede. Y eso siempre, en el trabajo, eso siempre me devuelve pilas. Y por eso me gusta hacer proyectos con jóvenes, porque creo que sigue habiendo futuro en la humanidad. Ya en términos personales, la verdad, desconectarme por completo y ver películas, leer, o sea, así abstraerme. Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o entender la vida. O te han dejado marcada. Fíjate que había una película que me llamó mucha atención que habré visto en mi adolescencia, que se llama Brasil, de Terry Gilliam, que era de un burócrata atrapado en una especie de oficina kafkiana y que se liberaba de eso. Y que justo era como cómo escapar de la cotidianidad y de la rutina, ¿no? Y tratar de ser feliz en un ambiente opresivo. ¿Por qué te marcó eso? No sé, el imaginario como decir, o sea, se puede hacer las cosas a la manera de una y, ¿no? Salir de lo esperado y aún así poder, ¿no? salir adelante. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué me da mucha curiosidad? Conocer más lugares en el mundo. Me gusta mucho viajar. Entonces, conocer otras culturas, conocer nuevos paisajes. Si es que hay algo que sientes que hayas perdido o sacrificado en pro de estar donde estás hoy. Pues tiempo libre, vida personal. Sí dedico, yo creo, el 85% de mi tiempo a la vida laboral y eso va en detrimento de pues una vida familiar. No he decidido yo tener hijos, pero ciertamente el querer tener un espacio ¿no? de pareja, de familia, pues sí, es bien complicado porque yo estoy
una tercera parte del año fuera de viajes, y con chamba al tope. Entonces sí es muy difícil tener una familia estable. Ok. ¿Cuál ha sido alguno de los aprendizajes más memorables que te han dejado tus padres? La disciplina, que con el trabajo se consiguen las cosas que una ambiciona. Ok. Disciplina. Ok. ¿Y qué crees que tú le enseñas a tus papás? Que se puede tener tatuajes y ser exitosa en la vida. Ok. Y te decían que como que les dudaban. O sea, sí, como que, pero ¿qué te van a decir? Y no, ¿cómo van a ver? Y o sea, justo mucho que la apariencia les pesaba, que podía ser un caso de discriminación. Y no, ya además ando en los foros con un brazo destapado y los ¿Sientes que se ha muestro. vuelto más bien como un superpoder? Sí, me gusta. O sea, siento que me da como empoderar a mí misma. Y traigo animales, nada más es la biodiversidad. ¿Significa algo? O sea, son varios animales. Uh-huh. Entonces sí hay, cada uno tiene luego significados especiales, pero sí siento que ya incluso es como mi marca personal. Ya, ¿no? sí, es como Entonces, parte es parte de mi imagen. persona pública. Ok. ¿Qué consumes? Digo, que estás en chinga todo el tiempo, pero ¿qué es lo que sí, si se agarra mi celular y te metes a redes sociales, qué es lo que más consumes en el día a día? Me refiero a qué medios, o qué personas, o qué cuestiones es lo que en tu día a día. Twitter, porque es por una parte donde me entero de noticias de último momento, donde también publico un poco lo que estoy haciendo de trabajo y me mantiene al tanto muy rápidamente de lo que está sucediendo. Pero... ¿Hay personas o medios particulares que digas, mira, me encanta seguir a este personaje, ¿no? O este medio en particular de comunicación, me gusta consumirlo? ¿Hay algo? Medios principales, la verdad que sí sigo, particularmente internacionales. Y luego en mi caso es que son mucho más especializados, ¿no? O sea, como estoy en temas ambientales, hay particularmente un boletín que se llama, es que ya es muy... Pero está bien, porque... Earth Negotiations Bulletin, que es el que más sigo porque va monitoreando todas las negociaciones, entonces me mantiene al tanto. La verdad, ese sí lo checo de constante, pero sí es muy de nicho. Es como con la gente que ve el resultado de fútbol y está viendo todos los partidos, sabe cómo quedaron. Ese es muy de nicho, porque voy viendo, hay muchas negociaciones en curso y entonces ahí va diciendo quién dijo qué y en qué quedó. Y entonces sí es muy, muy particular. Ok. Si es que alguna vez se vale, ¿cuándo es que se va a romper las reglas? O romper las leyes. Cuando vas de acorde con tus principios. O sea, sí, me preguntaba si he defendido algo en lo que no estoy de acuerdo. Sí, pero nada que vaya en contra de mis principios. Cuando considero que mis principios van por arriba, he roto las reglas. Ejemplo, últimamente que hemos sufrido como delegación acoso sexual, yo no tenía permiso de irme a prensa ni tenía permiso de hacer un escándalo. Y dije, oye, a ver, como mujeres nos están agrediendo, no me importa si políticamente pueda ser sensible, hay que levantar la voz. Entonces, sí, porque inicialmente fue un tema de, hiciste una denuncia como país. Formal y así. Como, sí, chido, lo minimizaron y entonces fue, pues... Sí, no me hacen caso, hice escándalo mediático internacional, que no le pedí permiso a nadie, ¿no? Y que en principio me habrían dicho... ¿Tuviste represalias de hacer algo así? Fue un impasse donde no había jefes, porque hubo ahí movimientos en la Cancillería, entonces no tuve, y como ya el resultado fue exitoso, no tuve. No sé si hubiera, tal vez si algún país hubiera habido, no sé, alguna queja, pero como el resultado fue exitoso y como en medios lo retomaron como una cruzada, como justo... Tuvo el ángulo correcto. O sea, el ángulo de decir, México está liderando este esfuerzo en un tono positivo. Entonces fue como, no, mira, hasta salió bien la prensa salió bien. Última pregunta, Camila. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula en tu camino, ¿no? Ujú, De momentos de duda, es acordarte de estas 3 cosas, sí. ¿cuáles serían? Uno, que el esfuerzo siempre lleva a recompensas. Ujú, Entonces, que hay que esforzarse para lo que sea que uno decida hacer, hay que esforzarse. okey. El otro es, incluso, aunque en el momento haya muchos obstáculos, es no perder la brújula, Ujú, ¿no? El tener un objetivo claro y el decir, a ver, puede que no lo alcance en un primer paso y que tenga que hacer más, pero si sabes hacia dónde vas, ¿no? Puedes encontrar la fortaleza para seguir adelante, okey. ¿no? Y el tercero es confiar en uno misma, ¿no? El confiar en que puedes alcanzarlo, que incluso si no tienes en ese momento las habilidades, se pueden desarrollar, Ujú, ¿no? La verdad es que hay, o sea, hay talentos natos, pero yo sí considero que puedes trabajar para ganar esos talentos, ¿no? Y probablemente te tome mucho más tiempo llegar ahí, pero que sí se puede y que hay que confiar en que con esfuerzo, ¿no? Y una orientación clara se puede llegar a donde se quiere. gracias. Listo. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, sí, Chido. sí. ¿Nada que no debías haber dicho? Nada que no debía haber Superbién. dicho. Pues muchas No gracias. está. Muchas gracias.